Eso. Bueno, ahí Diosnel pudo compartir. Muchas gracias. Vamos a recordar un poco que en esta hoja Tabdin 5 estuvimos haciendo el inventario de tablas dinámicas. La idea un poco de este inventario es mostrar todos los tipos de tablas dinámicas que uno puede llegar a hacer o encontrar en algún momento en cualquier planilla. Entonces le fuimos enumerando los primeros, la primera es una tabla dinámica que tiene operaciones básicas desde la segunda hasta la quinta. Me parece que hay alguien que quiere hablar o estoy escuchando mal. Voy a hacerlo sin problema. Estaba nomás mencionando que contenía esta hoja Tabsin 5 del inventario de tablas que estábamos realizando, ¿sí? Entonces la tabla 2 hasta la tabla 5 contienen ponderaciones. Las primeras 3, 2, 3 y 4 son ponderaciones que muestran, digamos, los porcentajes en la tabla dinámica con respecto a algo de la tabla. El primero era con respecto al total general, el segundo era con respecto al total de filas, el tercero con respecto al total de columnas o viceversa, ¿sí? Y el quinto tiene en cuenta a la opción de ponderaciones con respecto a un líder, ¿sí? Que yo elijo el campo, yo elijo el elemento base y eso es lo que básicamente me muestra la tabla 5. En este caso nosotros le habíamos elegido a Raúl como nuestro líder y con respecto a él vemos los guaraníes por encima o por debajo y los porcentajes por encima y por debajo de, en este caso, el elemento que elijo para ponderar. Bien, y por último, en el punto 6 estábamos viendo la tabla que corresponde a los campos calculados. Yo le estaba diciendo que un campo calculado era un campo que nosotros creamos con alguna fórmula que necesitamos visualizar sobre alguno de los campos de nuestra tabla dinámica. En este caso, el primero que creamos fue el de la comisión del 5%, en donde nosotros calculamos sobre las ventas un 5% y es eso lo que se está mostrando. No recuerdo si ya llegamos a comprobar si el valor que estaba viéndose en la columna de la comisión del 5% es el 5% de la venta. Por lo tanto, quisiera empezar desde ahí. Quiero que nos pongamos en O74, donde vamos a estar al lado de la tabla dinámica del valor de 1.785.000 y en ese momento vamos a poder hacer una fórmula. Supongamos que queremos corroborar que el 1.785.000 sea el 5% en esa celda. Entonces vamos a hacer una fórmula, vamos a empezar con eso igual o con más, por favor, Dionel. Y quiero que selecciones la celda que le contiene al primer valor, 35.700, que es la venta de Andrés. Ahí quiero que nos detengamos un rato a observar, porque cuando nosotros usamos un valor de la tabla dinámica haciendo selección de celdas, vamos a encontrarnos con esto. ¿Y qué es esto? Es la función importar datos dinámicos. Importar datos dinámicos tiene como argumento los componentes de esa selección que estoy haciendo en la celda y veo yo ahí, por ejemplo, dice ventas en guaraníes, que está entre comillas doble, es el nombre del campo donde yo estoy seleccionando. Luego tenemos L73, que es la ubicación donde arranca la tabla dinámica que estoy seleccionando. Luego vemos a vendedor, porque el nombre de Andrés es el que corresponde a ese importe y Andrés está en el campo vendedor. Eso es lo que me muestra, digamos, ese tercer argumento. Y el último argumento es evidentemente el nombre del vendedor. O sea, él trata de darme, digamos, los datos de donde yo estoy trayendo la información para mi fórmula. Pero ojo que esto es una particularidad de trabajar con tablas dinámicas haciendo fórmulas fuera de ellas, ¿sí? Entonces, acá lo que me falta multiplicar es por 5%, entonces te voy a pedir que multipliques por 5% y al hacer eso vamos a obtener un resultado. Evidentemente en esa celda probablemente se va a mostrar como fecha larga, vamos a cambiarle otra vez como fecha, perdón, como número para poder ver los valores de la comisión que estoy queriendo este,
Visualizar, en este caso te vas a ir a inicio, por favor, Diosnel, porque en inicio tengo el formato de número o de moneda o el que quieras. La idea es ver nomás que esa fórmula me dio finalmente, porque finalmente esto era una prueba nomás para ver si el valor está bien calculado, ¿sí? Entonces estoy viendo que es 1.785.000 el resultado, pero aquí ocurre una particularidad, que cuando yo quiero copiar esta fórmula, porque ojo que hicimos una fórmula, cuando quiero copiar para abajo, por ejemplo, yo obtengo un resultado que no es el correcto para los demás valores, digo, ¿sí? Entonces, si yo esperaba ver debajo 1.785, 1.950 y no lo estoy viendo, es porque acá el dato que está importando de esa fórmula que cargamos originalmente se mantiene siempre en el mismo valor. Bueno, y acá yo quiero trabajar un ratito con ustedes en poder explicar por qué ocurre esto. Primero, quiero que noten que ese dato de Andrés se repite en todas las celdas que copiamos. ¿Cómo hago para que eso desaparezca? Es decir, para que en vez de ser fijo y solo me trae el importe de Andrés, me traiga también el importe de Juan, de Raúl, de Rodolfo. Bueno, vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero, vamos a la fórmula original un ratito, Diosnel. En la primera, no vamos, bueno, ya borraste, no importa, no pasa nada. Entra nomás en la fórmula original ahí en esa. Y una vez que entramos en esa, vamos a hacer un cambio. ¿Qué cambio es lo que vamos a hacer? Quiero que cuando yo digo entrar, es darle F2 o darle doble clic a la celda para que se vea la fórmula en la celda. Y ahí quiero que te vayas hasta donde dice Andrés entre comillas doble. Bueno, a Andrés le vamos a borrar, es decir, vamos a borrar el nombre y también las comillas dobles. Le voy a mostrar una técnica nomás, puede que no sea de su uso, de su agrado, etcétera, pero es una forma de apreciar cuál sería una solución de poder hacer variable eso que importar datos dinámicos me trae como fijo, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, borramos el nombre de Andrés, pero para que siga trayéndome el dato de Andrés, yo podría tener una alternativa, seleccionar la celda donde está Andrés. ¿Dónde está Andrés? En L74. Entonces quiero que te vayas a seleccionar esa celda un ratito. Y en ese momento cambió. ¿Qué es lo que cambió? El nombre de Andrés, que estaba entre comillas doble, por la referencia de la celda donde está escrito Andrés. Al darle Enter, yo voy a tener el mismo resultado. Pero eso va a hacer que cuando quiera arrastrar, y de hecho quiero que arrastres ahora hasta el final, vamos a ver que los valores sí cambiaron. ¿Por qué? Porque esa celda de importar datos dinámicos, donde yo cambié el dato escrito por un dato que puede variar en función al arrastre, hace que yo pueda ir obteniendo los demás nombres y con eso el valor es diferente para que al multiplicar con el 5% yo obtenga simplemente para comparar, digamos, la información que tengo ahí a la derecha. Entonces, acá lo que estoy demostrando es lo siguiente. Primero, que cuando yo trabajo con un valor de una tabla dinámica fuera de ella, el dato de importar datos dinámicos va a ser fijo para el momento que yo quiera copiar hacia otra ubicación. Pero una forma de solucionar es haciendo esto, que acabamos de ver cómo lo hacemos, ¿verdad? La otra opción, que es mucho más simple para no trabajar, digamos, con esto, es, y de hecho, quiero que te ponga un poco a la derecha otra vez de ese 1.785.000, ahí. Y vamos a hacer como si fuese que estamos seleccionando la celda, pero de forma escrita, a lo que voy es. Yo ya sé que el importe que yo quiero multiplicar es el valor 35.700, pero que está en qué celda? En M74. Entonces voy a escribir la fórmula de la siguiente forma. Es igual o más, ¿verdad? M74, es decir, yo escribo la referencia en la ubicación de esa celda por 5%. En ese momento, yo estoy obteniendo también el dato de la tabla dinámica, pero no haciendo clic. Y al no hacer clic, yo me evito este problema de ver importar datos dinámicos. Ojo, que va a depender de qué versión de Excel tengan en su máquina para que al hacer la selección le muestre importar datos dinámicos o le muestre solo la referencia de la celda. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunas versiones de Excel que cuando yo selecciono el valor de la tabla dinámica no me muestra importar datos dinámicos, mientras que en otras versiones sí me muestra. Entonces,
Cuando yo encuentro importar dato dinámico, la solución es la que hicimos en la columna de la izquierda. Pero cuando yo veo que no tengo importar dato dinámico, ocurre esto que ahora les pedí escribir, que es la referencia de la celda donde aparece el valor que quiero multiplicar por 5%. Veo que es el mismo importe. Entonces, esta estructura me sirve para copiar hacia abajo y ya no tener el problema de tener que ir a cambiar el dato dinámico. Inclusive me sirve para el total, es decir, yo el total no le pedí comprobar, pero inclusive hasta llegar al total yo tengo la información del 5% sumado, por llamarla de alguna forma. Sí, otra cosa, ese 1.820.000 que está en la columna de la izquierda, en la columna O, quiero que también estires una vez más, por favor, Diosnel. En la columna, no, espera un ratito. Vos estás ahora en P77. Quiero que te vaya al de al lado, ese. Ese quiero que estires también. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan lo siguiente. Miren que cuando yo estiro hasta el total no es correcto y me muestra como un error de referencia. ¿Pero y por qué? Bueno, acá quiero que se entienda de la siguiente forma. La fórmula original traía el dato del nombre del vendedor que formaba parte de un campo llamado vendedor, pero el total general no se encuentra dentro de los nombres de ese campo vendedor. Entonces él dice, no entiendo qué es lo que me estás pidiendo, ¿sí? Ahí es donde yo puedo tener inclusive problemas otra vez con importar datos dinámicos. Entonces, para datos dinámicos, o para datos dentro de importar datos dinámicos, cuando se refiere al total, yo tendría que volver a hacer una fórmula diferente. Entonces, quiero nomás que noten que cuando yo quiero usar datos dinámicos, no es otra vez la solución completa, la de cambiarle nomás el nombre escrito por la referencia para el caso del total general. ¿Por qué? Y ahora les voy a mostrar. Dale escape un ratito, por favor. Quiero que borres un rato esa fórmula que te da error. Y ahora quiero que genere una nueva en esa celda, ¿sí? Genera una nueva. ¿Cuál va a ser la nueva? Va a ser más o es igual. Vas a ir a darle clic en el total de 148.200, que es la celda M78, ¿sí? Porque quiero nomás que noten cómo importa el dato dinámico de un valor que es de un elemento y de un valor que forma parte de un total. Quiero que noten que importar datos dinámicos en este caso tiene menos argumentos. Tiene dos argumentos nomás. Es el nombre del campo que le contiene a el total general, que en este caso es ventas guaraníes, y la celda donde arranca la tabla dinámica, en este caso, que es lo que estamos viendo. Entonces, me deja de mostrar el nombre del vendedor y el campo de donde está trayendo el vendedor. Por eso nomás daba error cuando estiramos nosotros de la fórmula original, porque el dato del total general es un dato diferente a los datos de los elementos. Nada más que eso quiero aclarar, ¿sí? Para poder tener. Entonces, y ojo, que esto lo hicimos solamente para verificar si la comisión que nosotros cargamos en el campo calculado por dentro del campo con una fórmula que no mostraba ningún resultado, me muestra un resultado y yo puedo comprobarlo de estas dos maneras. No pasa nada con esto. Bueno, ahora quiero aprovechar ya que tenemos esas dos columnas pegadas a la tabla dinámica, porque puede también darse el caso que yo tenga información complementaria al lado de la tabla dinámica y en algún momento mi tabla dinámica va a querer cambiar de tamaño porque voy a insertar otra columna, otro campo, y eso puede hacer que cambie el tamaño de mi tabla dinámica. Pero ¿qué ocurre con Excel cuando yo tengo información eh, de la hoja que no está en la tabla dinámica, pero está pegado, digamos, a ese lugar? Bueno, eso es lo que quiero que podamos ver, porque es una situación que suele ocurrir cuando trabajamos con tabla dinámica y hacemos anotaciones a la derecha, abajo, arriba, al costado de la tabla dinámica, que quiero saber o que quiero que ustedes sepan cómo solucionar. Bueno, dale nomás enter en este caso, por favor, Diosnel. Ahí vamos a ver que me trae, bueno, pues en este caso, no multiplicamos por 5% nomás. Entonces, discúlpame, una vez más, entrar nomás a la fórmula y multiplicarle por 5%. Entonces ahí sí tendría que dar ese total del 5% para controlar que está todo correcto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? En el título de la tabla dinámica 6, yo le había pedido que se escriba, aparte de la comisión del 5%, un campo que tenga, que muestre las ventas sin comisión, pero con IVA.
¿sí? Entonces, esa generación de campo nuevo va a hacer que tenga nuestra tabla dinámica una columna nueva, pero ahí va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque él va a intentar poner al lado de nuestra columna comisión 5%, pero ya va a encontrar datos. Y en ese momento es lo que quiero nomás mostrarle qué es lo que se puede hacer si es que es un dato que no se tiene que eliminar o si es un dato que se puede eliminar también, qué hacer, digamos, ¿verdad? Esa situación es lo que quiero mostrarle. Bueno, vamos a propósito a entrar otra vez en la tabla dinámica, es decir, vamos a ponernos en la tabla dinámica y ahora vamos a ir hasta la cinta de opciones en diseño, creo que estaba. Podemos ir un ratito hasta la cinta de opciones en diseño. Estamos hablando de las que corresponden a la tabla dinámica que están hacia la derecha. Eh, Voy a habilitar mi lápiz para poder mostrar. Ahí, ahí, ahí. O en análisis de tabla dinámica, ahí era. En análisis de tabla dinámica. Ahí tenemos a la derecha, un poquitito abajo, la opción de campos, elementos y conjuntos, ¿sí? Entonces, en campos, elementos y conjuntos era el lugar donde nosotros ingresábamos para poder generar otro campo calculado. Al entrar ahí, vamos a ver que aparecen varias opciones de las cuales nosotros vamos a entrar en el que corresponde a campo calculado. Puedes hacer clic ahí ahora, Diosnel, y en campo calculado ingresamos. Muy bien. Nuestra nueva fórmula o nuestro nuevo campo se va a llamar ventas sin comisión con IVA, les había dicho, ¿verdad? Entonces, a propósito, nomás va a ser un nombre largo. Quiero que escribamos eso en el nombre, ventas sin comisión con IVA. Ojo, yo nomás le pido que escriban completo, pero en realidad ustedes se pueden dar el lujo de abreviar también. Pasa nomás que de repente cuando abreviamos demasiado, después la lectura así de muchos nombres de encabezados abreviados es como que puede tornarse un jeroglífico inentendible, digamos, si es que no estamos acostumbrados a manejar esos nombres. Ahora, si trabajamos todo el día y nosotros al mirarlo ya entendemos qué es, bueno, esa es otra cosa. Sí, pero hasta acá les pido nomás que escriban completo. En este caso se llama entonces el nombre de este campo nuevo, venta sin comisión con IVA. Listo. Ahora la fórmula. En la fórmula siempre vemos un cero. Ese cero, mi recomendación es que borremos todo, inclusive el es igual, porque a veces ese cero, si no borramos y nos vamos ya a elegir el campo y le añadimos a la fórmula, puede darnos un error. Y para que no le dé el error, nomás, para mí lo mejor es borrar, dejarle vacía la fórmula y ahora empezamos a generar la fórmula. Bueno, nuestra fórmula, ¿qué es lo que va a tener que mostrar? Se supone, yo les decía en la clase anterior, que esas ventas contienen la comisión. Si contiene la comisión y ahora yo quiero venta sin comisión, yo necesito borrar, perdón, restar esa comisión de la venta. Entonces una resta nomás lo que hace mi fórmula. Pero ¿de qué campo con qué campo? Y eso es lo que yo voy a buscar ahora ahí abajo en la lista de campos. En la lista de campos yo tengo monto y también tengo comisión 5%. Entonces voy a hacer una resta entre monto menos comisión 5%. Para eso voy a empezar a alzar los campos en la fórmula. ¿Cómo dijimos que se alzaba? De dos formas. Monto vamos a alzar haciendo doble clic. Hacerle un poco doble clic a monto. Entonces, al hacer doble clic, monto sube, ¿sí? Ahora, al lado de monto, yo tengo que poner menos. Entonces, escribo el signo menos y comisión 5% voy a alzar de la otra forma. Yo les muestro nomás que se pueden alzar de diferentes formas. Con el botón insertar campo que tengo ahí abajo. Entonces, de esta forma también alzo los campos en la fórmula. Entonces, ya puedo hacer indistintamente de cualquiera de las dos formas. Bueno, en ese momento yo voy a generar una columna más a mi tabla dinámica. De hecho, quiero que le des aceptar. Después vamos a trabajar con sumar, pero ahora vamos a darle a aceptar. Y al darle a aceptar, quiero que noten ese mensaje. Acá vamos a detenernos un ratito porque quiero explicar algo, ¿sí? Dice Excel, ya existen datos en o sea, en el libro, porque acá me menciona el libro y al último me menciona la hoja. La hoja se llama Tabdin 5, por eso también aparece y me hace la pregunta. ¿Desea reemplazarlo? Bueno, acá lo que yo tengo que entender es lo siguiente. Si ese dato que está a la derecha de la tabla, ahora mismo en la columna O, es un dato que yo no puedo eliminar, lo mejor sería no decirle que no quiero reemplazarlo porque quiero ir a salvarle a ese dato porque no sé, a lo mejor son muchos datos y no voy a tener, digamos, suficiente capacidad para memorizar todos los números, entonces voy a decirle que no. Si le digo que no, ¿qué hace Excel? Si le digo que no, él no te elimina esos datos y te da la opción de llevarla a otro lugar. De hecho, eso es lo que quiero hacer. Supongamos que es un dato importante que quiero llevarla a otro lugar para que no se pierda. Entonces, quiero que seleccione las dos columnas luego, Diosnel, por favor, y le corte y le lleve, a ver, tres columnas más a la derecha para llevarle. Cortale
y anda a pegarle en ese por ahí, luego llévale. Ahí pégale, ahí pégale. Entonces ahí ya no le va a molestar para las otras columnas que vayan a crecer, pero atiendan que al decirle que no, no significó que yo no haya creado el campo calculado. En realidad se creó. Lo único que no hice nomás fue hacerle aparecer al lado de mi tabla dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahora me voy y le doy, bueno, eso es lo que quiero mostrarle. Vamos un poco a la tabla un ratito. En la tabla, yo quiero que ahora miren los campos. Los campos, quiero que noten que ya está lo allá en el área de valores, dice suma de ventas sin comisión, ya es un dato que tiene que verse, pero no se ve nomás. Entonces, para que se vea, lo que ahora vamos a hacer es actualizar la tabla. Entonces, ¿cómo dijimos que podíamos actualizar la tabla? O clic derecho actualizar o estar en la tabla y entrar en análisis de tabla dinámica. Y miren que ahora me vuelve a hacer la misma pregunta. Me dice Israel, ¿estás seguro que querés reemplazar? Y ahora ya estoy seguro porque ya le moví al dato. Entonces le digo que sí. Si le digo que sí, la columna va a verse por fin en la planilla y ahí es donde yo puedo básicamente continuar trabajando, por llamarla de alguna forma, sin la necesidad de perder ese dato que para mí era muy importante. Ahora, si yo le decía que sí, en esa primera vez que me preguntaba, esa información se iba a eliminar. ¿Se puede deshacer? Se puede deshacer, pero para los casos donde nosotros prácticamente no tengamos tiempo haciendo las planillas y nos saltemos por alto que se podía deshacer, y si ahí se guardaba, por ejemplo, ahí ya perdí mi dato, digamos, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería aclarar cuando ocurran este tipo de cosas en donde ustedes van a hacer crecer su tabla dinámica y va a salirle ese mensaje. Ese mensaje es porque o tienen información pegada a la tabla o hay un formato que puede cambiar, y ojo que al tener un formato no significa tener datos, sino un cambio de formato que va a hacer, y eso también le puede pedir Excel para poder confirmar si van a reemplazar o no, nada más que eso. Bueno, la particularidad también que siempre estamos viendo, que ahí visto nomás que Diosnel marcó, era el tema del título. El título siempre me va a decir suma de lo que ustedes hayan escrito, pero yo todavía no quiero que le cambiemos el nombre al título porque voy a mostrarles algo cuando tengamos todos los campos de una sola vez para poder hacer algo más rápido, ¿sí? Bien, ¿qué me queda? Según los títulos, si te va un poquitito más a tu derecha, Diosnel, para ver los títulos nomás, porque después de venta sin comisión con IVA, vamos a calcular ahora, bueno, dos campos al mismo tiempo vamos a calcular y vamos a ver para qué me sirve el botón sumar IVA 10% y venta neta. Esos dos campos son lo que vamos a hacer al mismo tiempo y al darle a aceptar ya nos van a aparecer dos columnas al mismo tiempo, ¿sí? Vamos nomás a nuestra tabla, en este caso nuestra tabla dinámica, nos ponemos sí o sí, porque solo si nos ponemos la tabla dinámica vamos a ver la pestaña de análisis de tabla dinámica, a donde tenemos que ir a ingresar. Entonces, quiero por favor allá arriba en las pestañas, bien, tabla dinámica, y nos vamos a campo, elemento y conjuntos. Entramos en campo calculado. Ahora vamos a hacer un campo llamado IVA 10%. Entonces, ese va a ser el nombre, IVA 10%, la fórmula de vuelta a borrar el cero y el es igual. Y para el IVA, supongamos que el IVA está incluido dentro de la columna que acabamos de hacer en venta sin comisión con IVA. Entonces, ¿cómo tiene que ser la fórmula para extraer el IVA nomás? Para que yo vea el IVA solamente. En este caso, tendría que ser, es igual. Disculpen, yo le dije es igual. En realidad, cuando selecciono el campo, él ya escribe el es igual. Por lo tanto, va a ser directamente de dónde vamos a sacar el IVA de venta sin comisión con IVA. Entonces, ese vamos a seleccionar con doble clic o con insertar campo, ¿verdad? Va a aparecer en la fórmula ese nombre y a eso le voy a... Sí, escucho. ¿Alguien habló? O yo nomás escuché mal. No, no importa, yo no me escuché entonces. Para que aparezca el IVA que está incluido en ese importe, y si es un IVA del 10%, normalmente se divide entre 11, ¿sí? Entonces voy a dividir en 11. Ahí, y no le voy a dar a aceptar, le voy a dar sumar, porque yo le estaba diciendo cómo... no, espera, que, viste que allá a la derecha hay un botón sumar, del nombre IVA 10% a la derecha, eso era, ese botón lo que vamos a apretar. ¿Por qué? Porque al apretar ese botón, ese nuevo campo IVA 10% no me muestra todavía en la tabla dinámica, porque no salí del panel, sino me muestra ahí en la lista de campos. Vamos a mirar un poco si llevas
esa barra de desplazamiento que hay ahí en la lista de campos, ahí abajo, para abajo, vamos a ver que IVA 10% ya se sumó a los campos, porque yo ahora voy a usar otra vez en un campo nuevo que voy a hacer. Bueno, el campo nuevo que voy a hacer se va a llamar venta neta, pero ojo que ahí arriba dice nombre 10% y fórmula del campo anterior. Ahí es donde yo voy a borrar el nombre primero, ¿sí? Quiero que borres el nombre, a ese quiero que le llames venta neta. Ahora a la fórmula le vas a borrar porque esa fórmula no le corresponde a esta que vamos a hacer. Y ahora la fórmula para venta neta va a ser venta sin comisión con IVA menos IVA 10%. Listo. Sumar va a cargarse de vuelta, pero en realidad yo ya le puedo dar aceptar porque ya no voy a hacer otro campo con estos campos que estoy teniendo. En el momento de darle a aceptar, él me hace de vuelta la pregunta, yo le voy a decir nomás que sí. Ahora ya no hay ningún dato que va a perderse. Entonces, en el momento que yo le digo sí, él me incorpora a los dos campos de una sola vez. Entonces, le estoy mostrando nomás que cuando hacemos campos calculados, podemos nosotros hacer todos los campos de una y al último darle a aceptar, o podemos ir haciendo por vez para poder ir observando a ver si los datos son correctos, digamos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que todos nuestros campos calculados tienen la particularidad de aparecer con suma de delante, ¿sí? No sé si les mencioné que yo no puedo tener un nombre de campo calculado igual al nombre de la tabla dinámica, ¿sí? ¿Y cómo yo sé eso? Porque vamos a posicionarnos en el primer campo calculado que hicimos, en ese, muy bien, y quiero que le elimines al suma de, o sea, déjale como nombre comisión 5% nomás, con el espacio inclusive vamos a borrar, dale enter. Al darle enter, él me va a decir, no se puede. ¿Por qué? Porque el nombre de la tabla dinámica ya existe. Entonces, para dejar con un carácter por lo menos de diferencia, yo lo que puedo hacer es dejarle nomás ese espacio que estaba después de suma de, ¿sí? O ponerle un espacio a la comisión del 5% para que por lo menos con ese carácter de diferencia él entienda que es distinto el título entre el campo calculado con el campo que yo o con el nombre que yo dejo en este campo para visualizarse en mi tabla dinámica. Eso es lo que básicamente cambia y es lo que quiero que ustedes sepan, que es así cuando se trabaja con campo calculado. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. La idea es que ese suma de salga de todos los títulos al mismo tiempo. Para eso voy a hacer la selección de los tres títulos. En realidad ni hace falta seleccionar, pero nada, para aclarar nomás, vamos a seleccionar los tres porque son de esos tres lo que queremos sacar. Y vamos a hacer control L. Control L es la opción de reemplazar, de buscar y reemplazar, que me permite ya ver en la pestaña reemplazar el dato que voy a buscar y el dato que voy a reemplazar. En este caso voy a buscar suma de, voy a escribir ahí, pero vos parece que te fuiste otra vez a buscar, quiero que te quede nomás en reemplazar, ahí, suma espacio de. Y ese espacio que viene después lo que yo no voy a seleccionar, voy a dejarle nomás hasta ahí, porque a suma de nomás le voy a borrar para que el espacio que se queda sea diferente al nombre que le puse al campo calculado y que entonces me deje a todos los nombres y darle nomás reemplazar todo. Entonces le voy a reemplazar con nada, él me dice que se hizo el reemplazo, le voy a dar a aceptar, le voy a dar cerrar después al panel, porque ya no voy a usar, y en ese momento puedo ver que todos los nombres ya no tienen el suma de que yo estaba viendo para que se puedan quedar como los títulos. Si otra vez quiero modificar los títulos, claro que se pueden modificar, no hay ningún problema. Ustedes ya sabían que todos los datos de texto de una tabla dinámica pueden ser modificados, no así los datos de número. Y cuando digo de número me refiero a los valores numéricos de la tabla dinámica, no aquellos títulos que están en números como por ejemplo 2021 o 0, a ver, 05, ya estamos ahora, 05 2021, por ejemplo, puede ser algún dato. Entonces no me refiero a esos números, me refiero a los números de los valores de la tabla dinámica. Entonces, lo que aquí podemos ver, para corroborar nomás si todo esto está bien, es que si sumamos el total de venta neta, que dice 127,990,909, con el IVA 10%, y ojo que vos, Diosnel, le diste doble clic a ese valor y acá también sucedió algo que no sé si ya vimos anteriormente en las tablas dinámicas,
que cuando yo genero, perdón, cuando yo hago un doble clic sobre cualquier importe numérico de una tabla dinámica, él me genera una hoja nueva. Entonces, cuando Dionel hizo doble clic, apareció una hoja nueva con información. Bueno, ¿qué información lo que apareció? Quiero que noten que es nuestra base de datos. Y nuestra base de datos completa. ¿Por qué completa? Y porque todos los valores de nuestra base de datos se usaron para generar ese campo calculado. Entonces yo puedo ver cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos registros tiene esta tabla Dionel? ¿Cómo se sabe cuántos registros? Por lo menos necesito seleccionar una columna. Seleccionamos una columna de cualquiera de ellas, no importa cuál. En este caso, veo que hay 58, pero ojo que 58, inclusive con el título, pues no importa, vamos a pasarnos un poco un ratito a Tabdin 5, simplemente para ver nomás si son los mismos valores, ¿sí? Entonces Tabdin 5 tenés a la derecha, ahí, ahora quiero que te vaya totalmente a tu izquierda, y ahí le tenemos los valores. Selecciona un poco, en este caso no va a ser la columna entera porque hay más datos arriba, ¿verdad? Pero vas a seleccionar con el encabezado, con cualquier encabezado, todos sus valores, ¿sí? Desde ahí, por ejemplo, control shift flechita abajo, y allá vamos a mirar y dice recuento 57. Eso es porque no seleccionaste nomás con el encabezado tipo de factura, pero entonces si le sumo uno que es el encabezado, tengo la misma cantidad de valores que son 58. Entonces estoy viendo que ese doble clic que hice sobre el total de IVA, ¿cómo era? Venta neta parece que era, generó esa hoja nueva y eso a esto normalmente se le llama, digamos, informes de tabla dinámica, ¿sí? Entonces, puede darse el caso que la empresa, a través de su departamento de informática o departamento de TI, bloquee esa posibilidad de generar informes de tabla dinámica al hacer doble clic por una cuestión de seguridad de la información, básicamente, ¿sí? En este caso, como yo estoy generando de cero la tabla dinámica, yo no le puse ese bloqueo. Por lo tanto, sobre cualquier monto que yo haga doble clic, él me va a generar libremente, digamos, todos los informes. Yo lo que tengo que saber nomás es que ese informe siempre trae todos los datos de origen de la base de datos que está usando, en este caso, la tabla dinámica para mostrarte los datos, ¿sí? Entonces, esta sería una opción si es que yo no tengo libre el acceso a la información, que yo pueda ver el total de la base de datos sobre la que corre, digamos, la tabla dinámica para poder observar siempre y cuando esté habilitado. Bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo se inhabilita eh, esta opción de hacer doble clic para que me dé un informe de la siguiente manera? Quiero que hagas un clic derecho un ratito, Dionel, por favor, en esa misma celda nomás. Pero de la tabla dinámica tiene que ser, ¿sí? Eso, clic derecho. Opciones de tabla dinámica. Al entrar ahí en opciones de tabla dinámica, espera que voy a mirar, creo que era mostrar. Date un poco la pestaña mostrar. Bueno, ahí dice mostrar botón, no es ese, mostrar información contextual sobre herramienta, mostrar título de campo, espera que me acuerdo cuál era, diseño de tabla dinámica, no, mostrar fila de valores, ordenar, no, y andate un poco a datos, la penúltima pestaña, guardar datos de origen con archivo, habilitar, mostrar ese. Si ese está tildado, cada vez que yo le doy doble clic me va a mostrar una hoja nueva, pero si destildo, anda un poco destildado un ratito ese, dale a aceptar, en ese momento, al darle doble clic, ya no va a generar esa tabla, ese informe. Y ese es el mensaje que normalmente suele aparecer cuando yo, sabiendo esto, quiero darle doble clic para ver de dónde vino esta información y me sale el bloqueo. Pero si es un bloqueo de TI o de informática para que sobre el cubo o sobre la tabla dinámica no se haga esto, entonces esta opción va a estar inhabilitada luego para que yo me vaya a habilitar. En este caso está habilitada porque no es algo que bloqueó informática o TI, por lo tanto quiero nomás que sepan que esa es una opción que puede estar activa o no para el momento de hacer doble clic sobre cualquier valor y que se pueda ver la información de origen, básicamente, ¿sí? Ese puede darle a habilitar nomás otra vez, Diosnel, era simplemente para ver algo que suele preguntarse también en el tema de las tablas dinámicas. Lo que yo decía nomás, Diosnel, es que si vos seleccionás las dos celdas de los totales de las dos columnas, de las dos últimas, de los dos últimos campos de la tabla dinámica, pero los totales, eso. La sumatoria, ese 147.90, tiene que ser igual al de al lado. De hecho, lo es, ¿verdad? 147.90 es el total de al lado, el de venta sin comisión con IVA.
Y si yo selecciono 7410 con 14790, también me tiene que dar el total general, digamos. Una forma diferente nomás de controlar si todo está bien, digamos, ¿verdad? Entonces veo que el total que me aparece allá en la barra estaba abajo es el mismo al total general de la columna ventas guaraníes 148,200. Nada más para ir viendo nuestro desglose, digamos, de información que estuvimos eh, haciendo en este caso. Bueno, hasta aquí yo les muestro que son los tipos de tablas dinámicas que uno puede reconocer, digamos, viendo, ¿verdad? O sea, yo cuando miro y veo porcentaje, lo ya puedo decir, ah, esto se hizo con ponderación. Si veo que no hay porcentaje, una de dos, o se hizo con operaciones básicas que son suma, promedio, máximo, mínimo o otras operaciones, o se hizo con campo calculado. Bueno, acá le quiero mostrar un poco un secretito. ¿Cómo yo puedo, al mirar una tabla dinámica, ver si se hizo con campo calculado o es parte, digamos, de una base de datos? Bueno, por ejemplo, ustedes vieron que al terminar de hacer el campo calculado decía suma de venta neta, suma de IVA 10%, suma de venta sin comisión. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo entro al clic, o sea, si yo le doy doble clic a venta sin comisión, sin IVA, con IVA, dale un poco de doble clic un ratito. Al darle doble clic al título, acuérdense que él siempre me va a mostrar la configuración de campo de valor. Y acuérdense que nosotros dijimos que los que aparecían en la primera pestaña eran operaciones básicas y lo que aparecían en la segunda pestaña eran las ponderaciones, que es mostrar valores como, ¿sí? En este caso yo miro y dice suma. Entonces yo digo, ah, no, esta es una operación básica, una suma. O sea, acá yo no puedo saber si es un campo calculado o no. Para descartar que sea campo calculado o no, por este lado no vamos a poder saber. Entonces la única forma de saber es de la siguiente forma. Dale cancelar un ratito. Quiero que ahora te vayas a análisis de tabla dinámica, que es la pestaña allá arriba de la tabla dinámica, y entras en campo calculado. Al entrar ahí en campo calculado, vamos a ver lo siguiente. Ojo que hasta acá nadie me preguntó, yo tampoco no dije cómo se puede eliminar o cómo se puede editar un campo que no está bien o que yo ya no lo quiero ver. Quiero que noten que siempre que yo entro en este lugar, él es como que me quiere dar para que haga un nuevo campo calculado diciéndome campo uno, ¿sí? Pero quiero que noten que campo uno a la derecha tiene una flechita. Si yo entro en la flechita, voy a ver ahí todos los campos calculados que tiene esa tabla dinámica. Entonces, por acá yo voy a saber si ese campo que estoy viendo en esa columna es un campo calculado o no es un campo calculado. ¿Cómo yo iba a saber si era, si no era campo calculado? Porque al entrar en campo calculado y no me muestra nada en la lista, quiere decir que no se generó sobre campo calculado, entonces tiene que formar parte o de una, ¿cómo se llama eso? Ponderación, si es el caso, si es porcentaje, o de un valor sumado o promediado con las operaciones básicas. En este caso, no sé, vamos a suponer que yo quiero ver la fórmula que tiene venta sin comisión. Entonces selecciono venta sin comisión, suponiendo que yo no hice la tabla dinámica, ¿sí? Entonces yo miro y ahí puedo darme cuenta de qué fórmula usó el que creó el campo para poder darme esta información que yo estoy observando ahora en la tabla dinámica. O sea, eso nomás es lo que yo quiero, digamos, con esto poder transmitir. Lo que acá, suponiendo que yo quiero modificar, ah, no, no era 5%, tenía que ser, no sé, digo cualquier otro porcentaje, 8% tenía que ser. Entonces puedo borrar. Bueno, en este caso tengo que modificar primero la comisión 5% a 8%, porque ahí cambiándole al número normal no me va a cambiar el monto, digamos, ¿verdad? Porque este trae, digamos, una fórmula de otro campo, pero simplemente para entender, si yo quiero modificar, quiero que noten que ahora el botón dice modificar. El botón modificar me va a permitir que yo cambie la información, ¿sí? Pero para no confundir todavía acá, vamos a hacer un poco lo siguiente, Diosnel. Entra otra vez en la flechita esa que mostraba todos los campos calculados. Selecciona un poco comisión 5%. Este es lo que vamos a modificar. A este 5% le vamos a poner 8%, tanto en el título como en el dato, ¿sí? En el título también ponerle 8%. Ahí dale, decirle un poco, sumar nomás decirle, está bien. Bueno, al darle sumar, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que cambiar ahora el que hace rato restaba con 5%. Entonces vamos a seleccionar ahí en la flechita de comisión 8%, otra vez, Diosnel. Vamos a seleccionar ahora venta sin comisión con IVA. Ese, venta sin comisión con IVA. Acuérdense que ese está sobre el 5%. Ahora sí le podemos poner 8% a ese. Y en ese momento le podemos decir modificar. Decirle modificar. Entonces, si yo le digo modificar, él reemplaza este nuevo o el anterior por este nuevo, ¿sí? Pero si yo le digo sumar,
él genera uno nuevo, pero no te permite luego darle sumar porque le dejaste con el mismo nombre. Entonces, al dejarle con el mismo nombre al campo, él lo único que te permite es que modifique, a no ser que vos quieras eliminar y crear uno con un nombre nuevo, que también el botón eliminar está ahí disponible. En este caso, y simplemente para observar hasta acá, dale un poco a aceptar un ratito, por favor. Al darle a aceptar, vamos a mirar algo. Ahí tenemos que decirle que sí. Sí, nomás decirle. Bueno, ahí, a ver un poco, ¿qué es nuevo? Comisión 8% es lo que es nuevo. Entonces, ojo, que él no eliminó la comisión 5%, sino generó como si fuese un campo nuevo, el de 8%. Entonces, quiero que noten que al último se fue a parar la comisión 8%. Si yo no quiero ver los dos para no confundirme, entonces yo tengo que ver uno de los dos nomás, ¿sí? O comisión 5% o comisión 8%. Como ahora quiero ver comisión 8%, entonces le voy a sacar nomás a comisión 5%, que va a quedarse siempre como si fuese un campo, ¿sí? Pero acá yo tengo que entender que comisión 8% al nuevo. No sé, porque las reglas en la empresa cambiaron, cambió un poco el tema de las comisiones, entonces ese es mi nuevo cálculo correcto. Ojo que aparece en el orden que nosotros nos fuimos haciéndole aparecer a los campos calculados. Entonces, si yo quiero reordenar eso, puedo reordenar o en la hoja o en el campo de sumatoria de valores, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer un poco el movimiento. Supongamos que al lado de ventas tiene que aparecer comisión 8%. Quiero que te posiciones en el título un ratito de comisión 8%, Dionel. Y quiero que ahora seleccione ahí en el piso. Viste que la celda tiene 4 lados, ¿verdad? Y el lado del de abajo. El lado de abajo quiero que posiciones tu puntero del mouse ahí abajo, un poquitito más abajo. No en la esquina, no en la esquina, en el lado de abajo, ahí. Y ahí aparece una cruz de flecha. En ese momento yo puedo hacer un clic sostenido y le arrastro. Y le llevo en el medio de ventas guaraníes y ventas sin comisión con IVA. Y sale un selector. Vieron que sale un indicador ahí para mostrarme en qué lugar yo voy a soltar. Pero andate uno más entre el primero y el segundo. Uno más a la izquierda. Ahí ya te fuiste muy arriba. Entonces te dice, no, no podemos sacarle de la tabla dinámica, te dice, ¿verdad? Ponete nomás otra vez ahí, hacerlo otra vez la selección en el piso, moverle, arrastrarle, hasta que, ahí lo que quiero que le mueva. De lujo. Entonces, esta es una opción de mover. Obvio, otra opción de mover también es allá en el área de sumatoria de valor, en la lista de campos, poder moverle arrastrando también desde ahí hacia donde yo quiera para que esto se vaya ordenando y viendo como yo quiero ver, digamos, ¿verdad? En este caso, eso ya está. Ese suma de lo que está de más al lado del nombre de comisión. Eso yo le puedo cambiar manualmente, nomás porque un solo campo, nomás el que voy a tener. Entonces le borro nomás un ratito el suma de y le doy enter y ya va a estar. Entonces veo, venta guaraní, comisión 8%. Lo que no sé si cambió es la venta de comisión sin IVA. Eso es lo que habrá que ver si al sumar otra vez, suma un poco otra vez 11.856 con 136.334. Si me da el total de al lado, quiere decir que ya actualizó la comisión del 8%. 148.200, fantástico. Y si sumo 123 y 12, tiene que darte 136.344 seleccionando nomás, ¿verdad? 130, eso, ya está. Entonces quiere decir que ya está actualizado todo al 8%, ¿sí? Si bien originalmente fue el tema del 5%, nosotros modificamos, le mostré nomás cómo se modifica un campo calculado y ahora le voy a mostrar cómo se elimina. Supongamos que ese del 5% quiero eliminar. Entonces voy a tener que entrar otra vez allá arriba en análisis de tabla dinámica. Me voy un ratito, entro en campo, elementos y conjuntos. Le busco en la flechita de campo 1. Voy a seleccionar a comisión 5% que fue mi original y ahí le doy eliminar. Eliminar va a ser para que ya no aparezca más como un campo en mi tabla dinámica. Al darle a aceptar, nosotros ya le sacamos lo hace rato al 5%, por lo tanto ya no nos muestra en la tabla dinámica, pero a donde ya no nos muestra en la lista de campos, que era otra cosa, digamos, ¿verdad? Entonces, si yo quería tener igual calculado al 5, calculado al 8, yo podía tener esos dos campos y activarlo en el momento que quería ver nomás, básicamente. Pero acuérdense que las otras fórmulas estaban en función a la comisión que yo le restaba a la venta, por lo tanto, eso también había que tener en cuenta para el momento de poder ver o no con el 5% o con el 8%. Bueno, aquí con esto estamos todo lo que tiene que ver con tabla dinámica. Me falta una cosa más mostrarle. ¿Qué hora es? 11 menos 10. Bueno, ¿qué les voy a mostrar ahora? No forma parte de un tipo de tabla dinámica más,
pero yo normalmente suelo pedir que se enumere también en este inventario, porque quiero que diferencien bien la cosa. Entonces, el título nomás quiero que copie de este último, por favor, Diosnel. Copia el título y andate un poco más abajo a pegarle. Entonces vas a darle control C. No, no, pero solo esa celda nomás, solo la celda, ¿sí? Porque en esa celda pues nomás se escribió, es nomás más largo el título, pero en esa celda nomás donde está tu título, el 6, ahí, solo ese L70 y, ¿cuánto es? 72. Ponete nomás en L72, ahí, L70, copia y andate de la tabla dinámica 2 filas más, ahí por ahí pega, pegarle ahí, ahí está bien. Ponerle 7, no es una tabla, repito, no es una tabla más, sino que es algo que puede usarse de forma transversal con cualquiera de las tablas. Y le vamos a poner en el título, se llama segmentación de datos. Entonces, 7, segmentación de datos. Quiero que escribas en mayúscula, por favor, para este caso que es título, Diosnel, segmentación de datos. Eso, y les voy a presentar qué es lo que es la segmentación de datos. Hay gente que usa mucho, hay gente que no usa, pero a veces no sé si no usa porque no sabe nomás cómo se usa o porque no sabe ni que existe, ¿verdad? Entonces lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Bueno, va a haber veces que ustedes tienen muchos campos en su base de datos, pero en su tabla dinámica usan solo unos cuantos, es decir, 1, 2, 3, no sé, hasta 5, hasta 6, y tienen 20 campos, ¿verdad? ¿Y para qué es lo que yo quiero saber este tema de segmentación de datos? Porque va a haber veces que yo quiero hacer un corte de un informe dependiendo de un elemento que no se está viendo en la tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, bueno, quiero saber todas las ventas que hubo en la empresa el mes pasado, abril, y yo quiero ver por vendedor. Entonces veo el ranking de vendedor para ver un poco cómo vendieron. Pero después digo, sí, pero de este ranking quiero ver cuántos de los que vendieron solamente harina 4.0. No sé el nombre que ustedes le den, ¿verdad? Yo nomás le digo harina 4.0. Entonces, eso no está en mi tabla dinámica. Por lo tanto, eso voy a poner en una segmentación, y en la segmentación yo voy a utilizar para poder hacer esos cortes. Entonces, de mi ranking de venta, que es del total de venta de la empresa, en mi segmentación nomás yo voy a decir, bueno, ¿cuánto es por 4.0? ¿Cuánto es por mandioquita? ¿Cuánto es por 3.0? Y así sucesivamente, y eso va a ir cambiando rápidamente y me va a ir mostrando lo que yo quiero ver. Bueno, pero primero tenemos que generar la segmentación. ¿Cómo se genera la segmentación? Número uno, tengo que estar en la tabla dinámica. Vamos a usar esa última tabla dinámica. No vamos a copiar, vamos a ponernos nomás vamos a posicionarnos nomás en una celda de la tabla dinámica 6. Ahí nomás, en la tabla dinámica 6, una celda nomás. Bueno, yo tengo que por lo menos estar. ¿Por qué? Porque la segmentación se genera ahí adentro de la herramienta de tabla dinámica. Entonces, me voy a ir un ratito ahí en análisis de tabla dinámica. Análisis de tabla dinámica, y allá a la izquierda, del centro a la izquierda, dice filtrar un grupo de botones, y el primer botón de arriba del grupo de botones se llama insertar segmentación de datos, ¿sí? Entonces, a ver, ahora mismo está en ahí, ese es, insertar segmentación de datos. Bueno, atiendan que es lo que le voy a explicar acá. Insertar segmentación de datos es como que me vuelve a mostrar todos los campos de mi tabla dinámica. Ojo, en este caso tenemos, a ver, 3, 6, 7 nomás, ¿verdad? Y otra vez, no me muestra el campo calculado, me muestra solamente los campos originales de mi tabla dinámica. Acuérdense que en estas tablas nosotros siempre le tenemos al vendedor como el informe principal, ¿sí? Ustedes pudieron hacer informes de tipo de cliente, de localidad, de lo que se les ocurra. Pero en este caso, mi informe principal de todas las tablas dinámicas es por vendedor. Por lo tanto, al vendedor ya le tengo luego, ¿sí? Eso no significa que no le pueda usar como una segmentación, pero vamos a arrancar, por ejemplo, por cliente. Selecciona un poco cliente un ratito, solo cliente, y dale a aceptar. Porque quiero primero que vean qué es lo que es la segmentación. Al darle a aceptar, me aparece un esquema, digamos, mostrándome los elementos del cliente, es decir, todos los clientes que tenga. En este caso, porque mi base de datos es pequeñita, nomás tengo pocos clientes. Imagínense lo que le va a salir a ustedes si ponen los clientes de la empresa. No sé, seguro que tienen muchos, digamos, ¿verdad? Pero esa es un poco la idea, que esta segmentación me sirva para que cuando yo seleccione fuera de la tabla dinámica un elemento,
yo pueda ver ese informe por ese cliente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, bueno, voy a ver un poco. HQ Negocio, ¿cuánto es lo que le vendieron a HQ Negocio? Entonces selecciono HQ Negocio ahí. Y esa tabla dinámica que acabé yo de seleccionar va a cambiar y todos estos vendedores le vendieron ese importe, esa es la comisión que ganaron por venderle a HQ Negocio, esta es la venta sin comisión que da para la empresa, el IVA 10% le saco y esa es la venta neta. Entonces yo puedo ver un informe cortado, por llamarlo de alguna forma, por eso se llama segmentación de datos, porque yo le hago un corte a la tabla dinámica con respecto a los elementos seleccionados en la segmentación. Entonces yo digo, bueno, pero HQ Negocio normalmente compra también con JS Electricidad. Entonces yo quiero ver la suma de los dos. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo selecciono, ya le tengo HQ seleccionado y le selecciono a JS Electricidad, seleccionar a JS Electricidad, en vez de mostrarme la suma de los dos, él me muestra el de uno nomás. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar a los dos al mismo tiempo? Allá arriba ya se fue luego recién Diosnel y hay dos botones. Un botón es para selección múltiple, que muestra así como 3 check, así con una listita. Y después tengo también el botón de borrar filtro, por llamarlo de alguna forma, o borrar segmentación, ¿sí? En este caso, si yo le doy a selección múltiple, dale un poco a selección múltiple, por favor. En ese momento, no es que se genera una casilla de verificación como tengo en los filtros, sino directamente me permite que al hacer clic sobre JS Electricidad, se sume a la información de HQ Negocio y entonces yo tengo un segmento de más elementos, voy a llamarle de alguna forma, ¿sí? Y no solamente de uno solo. Entonces, mi informe va a ir cambiando en función a lo que yo vaya viendo. Pero acá quiero aclarar algo. Esta segmentación solo le afecta a esta tabla dinámica y no a los demás. Si yo quiero que este corte que yo estoy haciendo en esta segmentación le afecta a todas las tablas que yo tengo en la hoja, yo tengo que conectarle a todas las otras tablas a este segmentador. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver otra vez ahora. Quiero probar nomás algo. Quiero que ahora se fijen en la tabla 5. En la tabla 5, la columna M no se ve todo. No sé si queréis un ratito aumentar un poquitito el ancho para ver nomás cuál es el total. Miren que cuando yo cambio el total general desde la tabla 6, no se modifica para nada el total de la tabla 5. Pero si yo quiero conectarle, por lo menos a esa tabla le voy a conectar. Y después, al saber cómo conectar esa tabla, ustedes ya van a saber cómo conectar las otras tablas inclusive, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, tengo que estar seleccionando el segmentador. Anda un poco seleccionarle al segmentador en cliente, allá arriba donde dice cliente para no cambiar eso. Quiero que noten que en el momento de seleccionar el segmentador hay un contorno de varios puntos blancos a los bordes, pero por sobre todo hacer esto me trae un botón, no es un botón, una pestaña más ahí arriba en la cinta de opciones que dice luego segmentación a la derecha de ayuda. Andate un ratito ahí donde dice segmentación ahora, Yosnel. En la pestaña ahí en la cinta de opciones, allá arriba, al lado de ayuda dice segmentación. Entra un poco ahí. Bueno, atiendan que en este lugar yo tengo todas las opciones para poder cambiar lo referente al segmentador que por eso te pedí seleccionar. En este caso, uno de los cambios que se pueden ver es que yo puedo cambiar de color. No sé, vamos a suponer no me gusta el celeste, entonces selecciono un color diferente. Anda, puedo seleccionar cualquiera de los colores, esos que están ahí. Pongo rojo porque soy colorado, qué sé yo, digo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo un cambio visual por lo menos del segmentador. Pero, aparte de esto, inclusive, vamos a suponer, lo predeterminado es que yo vea en columna. Si yo quiero ver en fila, porque hay algunos que son más chuscos y se hacen, digamos, una modificación de lo que tradicionalmente usa la gente, entonces modifica como para que se vea algo innovador. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de las columnas que justamente estás pasando por ahí, Diosnel, en vez de ver en una columna, dice, no, voy a ver en 3 columnas. Entonces, poner un poco columnas 3, simplemente para ver nomás cómo modifica eso, ¿sí? 3, y ahí, por ejemplo, ya cambió. Entonces, en vez de ver uno debajo de otro, ve así todo tipo botoncitos. Entonces le hace un poco más atractivo, por llamarle de alguna forma, su diseño. Eso, no se ven nomás todos los nombres, ¿verdad? Pero uno puede jugar un poco con la dimensión del segmentador. Hay algunos que, por ejemplo, su tabla dinámica está de la fila 10 para abajo y todos sus segmentadores ponen ahí arriba, entre la fila 1 y la fila 10. Entonces hace tipo un tablerito de control como para poder usar desde ahí nomás. Entonces yo me voy, presiono un botón y pum, mi tabla dinámica ya cambia en función a los segmentadores que yo tenga. En este caso nomás yo le hice un inventario de tablas
y toda la información está una detrás de otra. Entonces no hay nomás un espacio para que yo pueda añadir esto. Inclusive yo puedo ir cambiando el tamaño. O sea, ojo que con los comandos de arriba yo cambio la dimensión de los botones y la dimensión del tamaño general del segmentador en sí. Entonces yo puedo hacer un poco, un tanto de diseñador ahí un ratito para poder darle la forma que quiera, digamos, a esa información y poder ver un poco de esa forma para que yo vaya seleccionando con botones lo que quiera que se vea en la tabla dinámica. Bueno, pero acá todavía no le mostré cómo se conecta. Quiero que miren que a la derecha de los, perdón, a la izquierda de los colores, de los estilos de segmentación, veo conexión de informes. Vamos a entrar un poco un ratito ahí en ese botón. En conexiones de informes, es un botón nomás. Entonces, al darle clic, yo puedo ver lo siguiente. Es un panel que muestra la lista de todas las tablas dinámicas que tengo hasta ahora. Ojo que yo les había dicho que a cada tabla yo le puedo nombrar, le puedo cambiar de nombre. Y acá, por ejemplo, sería bueno poder saber qué tabla es la que yo quiero conectar. En este caso no le cambiamos el nombre a ninguna de estas tablas del inventario, pero ojo, puede que una se llame, no sé, proveedores, que otra se llame venta, que otra se llame cliente, que otra se llame, no sé, logística, otra producción, otra, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, esos nombres son los que yo voy a ver en la lista. Pero acá mi idea es que cambie el que corresponde al número 5. Y si nos fuimos haciendo por orden, y si esta tabla que está marcada, porque ojo que una tabla está tildada y esa tabla es la tabla 12, quiere decir que la tabla 5 es la tabla 11. Entonces voy a tildar un poco la tabla 11 también. Al tildar, lo que estoy haciendo es decirle a Excel que quiero que se conecten al segmentador estas dos tablas. Entonces le voy a aceptar. Y al darle a aceptar, ese total que hace rato salía en 148,200, ahora ya me dice el mismo total que me dice la tabla de abajo también, 40,800. Entonces yo en ese momento puedo hacer que un segmentador le controle a todas las tablas que yo tenga en una hoja para cuando cambie mi segmentador, entonces todas cambian al mismo tiempo. Y una cosa más, yo sé que le estoy dando mucho de una sola vez, ¿verdad? Pero quiero nomás que sepan esto. Acuérdense que ustedes pueden tener gráficos dinámicos también. Y al tener gráficos dinámicos y estar conectados con las diferentes tablas, ustedes pueden hacer que los gráficos dinámicos cambien al mismo tiempo en función a la presión del segmentador nomás que ustedes tienen, ¿sí? Eso es muy interesante poder lograr dentro de una planilla cuando yo tengo informes en tabla dinámica y quiero básicamente hacer de alto impacto mi informe para presentar en la reunión a mis compañeros, a mi jefe, a mis subordinados, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito, quiero que para que ustedes vean el efecto que tiene el segmentador en la presentación de informes en tabla dinámica, quiero que le pongamos un gráfico dinámico. Entonces, vamos un poco a la tabla dinámica de arriba, al 5, ¿sí? Al que está en el 5 para seleccionar la tabla dinámica. El 5 ese. Vamos a suponer que quiero hacer un gráfico con esto, ¿sí? Entonces voy a ir a buscarle al gráfico. Ojo que ustedes ya saben que cuando tienen una tabla dinámica, ya sea por insertar o por el gráfico dinámico, le puedo insertar el gráfico. Entonces, andate un ratito allá arriba en la cinta de opciones, en insertar, Diosnel. Quiero que le busque a un gráfico, ponerle que de columna. Vamos a hacer de columna. Entonces, primero de arriba, no, 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 o sea, ese histograma, ese no te va a salir. Tiene que ser más uno arriba y uno a la izquierda. Ese es el de columna. Ese. Entra ahí y dale. Ese está bien. Dale ese. Clic allí. Entonces, por lo menos ese ya es un gráfico dinámico, pero en función a la tabla 5 ese, ¿sí? Yo puedo llevarle a ese gráfico dinámico a un sector diferente. No sé, llevarle no hay pues mucho espacio acá. Entonces quiero que le lleves abajo. Ahí donde pusimos el título 7 de segmentación, aparte de ponerle al segmentador, le vamos a poner a los gráficos también, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso dejaste ahí, pero hace un poco algo más todavía. En vez de ese gráfico, o sea, tu gráfico moverle más a tu derecha. Ahí le vas a llevar tu segmentador, ¿sí? Tenés que agarrar, control Z, eso, agarrarle nomás del fondo, eso de ahí, por ejemplo, sí. Anda a traerle a tu segmentador y ponerle ahí debajo de tu título 7. A ese llévale ahí. Entonces, primero va a estar tu título, abajo la segmentación, a la derecha el primer gráfico y ahora le vas a poner otro gráfico de lo que es venta de la tabla 6. Andate a tu tabla 6 un ratito
Ahora nos vamos a ir a insertar. Vamos a ir a insertar un gráfico que sea diferente al primero. Puede ser en barras, por ejemplo. Andate un poco abajo, o sea, en el mismo botón que entraste hace rato, en ese, pero ahí vas a entrar en el que dice, entra un poco en ese, en barras, barras, en barras. Andate ahora, llevarle a tu gráfico ahora, si querés, al lado del otro o debajo de tu segmentación, como quieras nomás. Ojo que por una cuestión de espacio nomás nosotros estamos poniendo todo ahí abajo. Si ustedes hacen la disposición y le ponen al lado de la tabla cada gráfico, eso evidentemente va a representar mucho mejor, ¿verdad? Pero como no tenemos espacio y para no perder tiempo haciendo todo eso, entonces nomás le estoy pidiendo que pongan ahí abajo. Bueno, ahora lo que quiero ver es, bueno, vamos a suponer que ya vimos la información de JS y HQ. Ahora quiero que veamos, por ejemplo, no sé, supongamos que no me sirve segmentar por cliente, quiero segmentar por tipo de factura, digo nomás cualquier cosa. Entonces, vamos a generar un nuevo segmentador. Para eso, tenemos que estar posicionados en la tabla 6. Vamos a generar sobre la tabla 6 todos los segmentadores y después vamos a ir a, bueno, ahí. Ahora nos vamos a análisis de tabla dinámica. Ahora le decimos insertar segmentación de datos. En insertar segmentación de datos, ahora voy a elegir, no sé, localidad, vamos a elegir. Elegimos por localidad. Aceptar. Va a salir un nuevo segmentador. Este ya tiene elementos diferentes al anterior. Puedo ir a ponerle en otro lugar. Eso ya depende de ustedes cómo quieren organizar. Pero ahí le veo, digamos, a todas las localidades. Pero atiendan que bien. Este segmentador es nuevo de la tabla 6. La pregunta es, si yo selecciono Asunción, vamos a seleccionar un ratito Asunción. ¿Le cambia a las dos tablas que están conectadas o le cambia a una nomás? Eso es lo que quiero ver con ustedes. Entonces, en este caso, acuérdense que el total de HQ Negocio y JS Electricidad era de 40.800. Pero ahora que yo selecciono solo Asunción, el en uno me muestra 500 y en el otro me sigue mostrando 40.800. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no se conectaron al nuevo segmentador todas las tablas. Por lo tanto, para conectarle al nuevo segmentador de localidad, vamos a practicar un poco. ¿Cómo era que le conectamos a cliente a las dos tablas hace rato? ¿Qué era que hicimos? Vamos a tratar de recordar. Algo teníamos que hacer, pero primero, ¿qué era? A ver, seleccionar el segmentador que todavía no tiene conexión. Entonces va a ser segmentador primero ES. Ahí vamos a ver la segmentación allá como pestaña nueva. Vamos a entrar en la segmentación. ¿Y dónde era que entrábamos para conectar las tablas? Conexiones de informe, de lujo. En conexión de informe, entonces vamos a ver y con tabla 11 lo que vamos a conectar. Al darle a aceptar, directo, ese 40.800 ya va a cambiar al mismo valor que tiene el 500. Y al cambiar esos dos, por supuesto, van a cambiar también sus gráficos. Por lo tanto, en ese momento yo estoy haciendo un informe que ya es lo dinámico, pero es un dinámico conectado entre todas las tablas. Ojo que por una cuestión de tiempo, nomás yo le estoy haciendo conectar las dos últimas, pero ustedes en realidad pudieron haber conectado todas las tablas al mismo tiempo para que cuando segmenten en uno, todas las tablas muestren la información segmentada y eso sea interactivo, por llamarlo de alguna forma, en el momento que ustedes quieren visualizar de acuerdo a los segmentadores que van generando en pantalla. ¿Se está entendiendo lo que estoy transmitiendo? Yo quiero que ustedes puedan ser capaces de trabajar con segmentación en sus tablas dinámicas. Le hace mucho más atractivo. El que ve un informe de tabla dinámica con gráfico, con segmentadores y con tabla dinámica, es como que sabe que el usuario maneja la información o maneja las herramientas del Excel. Y esto evidentemente ya es una herramienta avanzada, por eso sería bueno que ustedes puedan añadirle a su informe, si es que manejan tabla dinámica, a los segmentadores y también a los gráficos para interconectar todo ello y poder trabajar de esta forma, ¿sí? Yo ya no me extiendo en tiempo en mostrarle el tema de los diseños y eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque a veces la gente que tiene tiempo para poder mostrar los segmentadores pone, por ejemplo, segmentadores uno debajo de otro y le hacen de forma vertical, horizontal a los botones y no uno debajo, perdón, no así como se ve originalmente, ¿verdad? San Lorenzo, Asunción, Ciudad del Este, uno debajo de otro, sino directamente le hacen una sola fila y muchas columnas, tantas columnas para que se vean todos acostados y hacen como que
en pocas filas entren muchos segmentadores y entonces van controlando en un sector nomás toda su segmentación para que sus informes vayan mostrando exactamente eso que se va seleccionando en los segmentadores. Bien, bueno, con esto yo creo que ya estamos terminando para que se pueda ver de vuelta toda la información de los valores completos. Yo puedo directamente borrarle el filtro en ese botón de borrar filtro que está ahí al lado de la segmentación. Ahí en cada segmentador tengo uno. Entonces al darle eso yo vuelvo a ver todas las localidades, al darle el otro vuelvo a ver todos los vendedores o todos los clientes en este caso, y la información de las tablas se vuelven a ver completas de esa forma, digamos, ¿verdad? Entonces, ok, el contenido como tal, yo tengo hasta aquí, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber si hasta acá hay alguna duda, hay alguna pregunta, tienen alguna planilla que les tiene, digamos, ahí que no pueden solucionar y quieran que yo les ayude, no hay ningún problema, podemos hacer eso también en este tiempo que tenemos. Quiero saber si hay dudas, eso primero, por favor, si hay alguna duda hasta acá con el contenido, algo que no haya quedado claro, algo que necesiten otra vez que yo vuelva a explicar, sin ningún problema podemos ver eso un ratito. Entonces voy a esperar que alguien me escriba o que alguien habilite su micrófono para contestarme eso. Profe, y la macro nos vamos a desarrollar. Bueno, vamos a ver un ratito. La verdad que 11:10 recién. En realidad tenemos tiempo, ¿sí? Entonces, en función a lo que pregunta Gloria, vamos a hacer un poco el desarrollo de la macro, ¿sí? Quiero que hagamos lo siguiente. Antes de desarrollar macro, quiero explicar algo. Antes del curso, ustedes tuvieron que realizar un examen. No sé si todos realizaron, porque yo tengo 19 exámenes nomás corregidos y después se acoplaron más personas, pero no todas las personas realizaron ese examen, que era un examen de ubicación para saber el nivel de Excel que tenían. Sobre eso se evaluó qué nota tenía cada uno y se propuso este programa, ¿sí? Cuando ahora terminamos el programa, lo ideal es que ustedes puedan hacer de vuelta ese mismo examen. Entonces, le pregunto a ustedes que están presentes, ese examen pudieron hacerlo, si pudieron hacerlo, es volver a hacer el mismo archivo del examen que tienen, volver a hacer las respuestas, cambiar las que ustedes le consideren que no estaban correctas y hacer una vez más ese examen. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero demostrar con ese examen final, por llamarlo de alguna forma, es que ustedes progresaron en su conocimiento de Excel, ¿sí? Entonces, quiero que después de este curso vuelvan a hacer ese examen. Yo le voy a dar de tiempo esta semana, ¿sí? Porque me imagino que tienen mucho trabajo, pero lo que no quisiera es que no me envíen el examen. O sea, yo lo que quiero es que en esta semana, e inclusive le voy a dar hasta el viernes, ¿sí? Para que me puedan hacer el examen y enviar con los nuevos conocimientos que tienen después del curso. Yo voy a esperar entonces que me envíen para los que ya tienen ese examen, pero si es por ahí nomás ya eliminaron el correo, ya eliminaron el examen, voy a volver a enviar como adjunto un examen en blanco para que puedan volver a hacer de cero, ¿sí? Entonces con eso ustedes me van a demostrar que avanzaron en el conocimiento de Excel con el curso, digamos, y que yo también pueda elevar eso a la señora Rosa y que pueda saber un poco el avance de cada uno de ustedes con respecto al contenido, ¿sí? Ahora, si alguno de ustedes no realizó ni el examen inicial, no importa, igual quiero poder mostrar, digamos, cómo quedó finalmente el grupo al terminar el curso. Evidente, si hay algún tema que nosotros no desarrollamos, ese tema no va a entrar para la corrección, pero si ustedes conocen, igual quiero que puedan hacerlo. Entonces, repito, lo que tienen el archivo del examen, ese examen nomás vuelven a hacer y me vuelven a enviar, ¿sí? Verifiquen nomás que estén seguros que está todo correcto para enviarme por correo. Al inicio parece que le enviaron, no sé si me enviaron a mí o le enviaron primero a Clever, pero como Clever ya no está, entonces quisiera que me direccionen directamente a mí o creo que la persona que está en vez de Clever ahora es Cristóbal, no sé si era Cristóbal o era el apellido Román, algo por el estilo.
pueden hacerlo a través suyo o directamente a mí, no hay problema. Y si no, les voy a enviar con el link de todas las clases de siempre, le voy a estar enviando, digamos, un examen en blanco para que puedan ustedes descargar, hacer, y voy a dejar fecha tope el viernes de la semana, de esta semana que viene, ¿verdad? Para que me puedan enviar hecho por ustedes y que yo tenga tiempo de corregir y pasarle eso la semana siguiente a la señora Rosa, el resultado de sus exámenes. Ahora con el tiempo que nos queda vamos a desarrollar macros. Entonces macros también va a entrar en el examen, entonces vamos a ver eso también, ¿sí? Bueno, primero, después de tabla de multiplicar no hay una hoja llamada macro, por si acaso, Diosnel, ¿no? Bueno, no importa. Eh, Gloria, vos vas a poder compartir tu pantalla, entonces así le damos un descanso a Diosnel. Diosnel, gracias por compartirnos tu pantalla. Quiero que dejes de compartir ahora y le vamos a pedir, si puede Gloria, si no puede Gloria, otra persona, no hay problema. Entonces vamos a desarrollar macro. Como no hay una pestaña llamada macro, vamos a generar nomás una nueva pestaña que se va a llamar macro y les voy a explicar todo lo que tiene que ver con respecto a las macros. Bien. Bueno, Gloria, quiero que genere una hoja nueva. A esta le vamos a llamar macros, macros. Así luego. Voy a hacer una introducción primero de las macros para que me puedan entender y después vamos a continuar. ¿Qué dice? Ah, entonces quiere decir que ya está. Dale a aceptar. Dale nomás a aceptar. No te va a cambiar. Dale escape. Eso. Dale un poco clic derecho a esa hoja 1. No, al nombre de la hoja, clic derecho. Decirle puedo mostrar. Bueno, andate para abajo. Todito para abajo. Ahí hay una llamada macros. Esa vamos a darle, es una hoja en blanco, se llama macros, porque acá vamos a desarrollar lo que tiene que ver con las macros. Entonces, para entender, ¿qué es lo que es una macro? Una macro es una grabadora de procedimientos. ¿Qué significa eso? Que cualquier procedimiento que yo utilice dentro de Excel puede quedar grabado. Pero ¿en dónde se graba? Se graba en una biblioteca de macros. Esta biblioteca de macros no se ve, está guardada internamente dentro del el libro de Excel a través de un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación se llama Visual Basic. Suelen abreviar como B corta, B larga, Visual Basic por su nombre, ¿verdad? Y este lenguaje de programación es el que en realidad se utiliza para poder hacer todo lo que nosotros vemos que Excel hace a través de los botones o a través de los teclados abreviados, a través del clic derecho del mouse, etcétera, etcétera. Ese lenguaje de programación es interno de Excel y no está luego visible así nomás, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir viendo cómo podemos ver al que me permite grabar una macro. Entonces, primero, quiero que nos vayamos a datos un ratito. En la pestaña datos, si yo no usé nunca una macro, en datos a la derecha suele haber un botón llamándolo así, macros. Pero si nunca usé, ese botón no va a estar. Andate un poco, vamos a ir buscando, por si en esta versión está en otro lugar, nomás digo Gloria, ¿sí? Andate un poco ratito a revisar. Revisar no tiene nada. Vista, allá está. En vista, a la derecha hay un botón o un grupo de botones llamado macros que en realidad tiene una flechita, macro dice una flechita. Entramos en la flechita de macros. Ahí. Bueno, tiene tres opciones. Lo normal es que se muestren solamente estas tres opciones. Vamos a empezar viendo ver macros. Entramos un poco en ver macros un ratito. Ver macros muestra la lista donde yo tendría que ver las macros que yo genere. Pero como yo todavía no usé macros hasta acá, entonces no hay macros en la lista, está vacía. En esta lista yo voy a ver cuando tenga una macro, esas macros, y a la derecha veo que hay 6 botones. El primer botón dice ejecutar. Si yo ya tengo una macro y selecciono con el botón ejecutar, él va a reproducir el procedimiento que yo guardé en ese nombre de macro, ¿sí? Paso a paso, modificar y esos dos, paso a paso y modificar, que son otros botones que están debajo de ejecutar, me van a llevar, pero al entorno Visual Basic de la macro que yo guardé. Entonces,
Por el momento no puedo hacer nada de eso porque no tengo ninguna macro, pero en el momento que tenga, vamos a irnos hasta Visual Basic, vamos a ver en el entorno de Visual Basic qué es lo que se registró en la macro que yo guardé y voy a darme cuenta que esto está cargado en un lenguaje de informática que no conocemos. O sea, está todo en inglés y tiene su forma de escribirse, su forma de leerse. Para poder estudiar Visual Basic, yo tuve que haber o estudiado una carrera informática o estudiar aparte Visual Basic, pero es algo muy largo, así como Excel, ¿sí? Porque en Excel se puede hacer tantas cosas y como su lenguaje de programación es lo que se programa para hacer en Excel, entonces también es muy largo. Pero yo le voy a mostrar lo básico, ¿sí? O sea, lo que en realidad en Excel se puede hacer desde Excel y que también se puede entrar a ver desde Visual Basic. Entonces, hasta acá estoy listándole los botones que estamos viendo. Después tenemos el botón crear. El botón crear es para generar probablemente una macro nueva, pero en este caso está inhabilitado porque todavía no generamos ninguna. El botón eliminar es para eliminar una macro que no esté dándome un procedimiento correcto, una resolución correcta, si no me da un mensaje de error. Y opciones me muestra algunas opciones que yo puedo, digamos, volver a ver de la creación de una macro que ya vamos a tener en cuenta. Abajo tengo una opción que dice macros en todos los libros abiertos, es decir, si yo tengo varios libros donde generé macros, en esta lista me va a salir las macros de todos los libros que están abiertos para poder usar, por ejemplo, en otros libros, ¿sí? Pero también tengo otras opciones. Entra un poco un ratito ahí donde dice todos los libros abiertos, un ratito, Gloria. Tengo que solamente me muestre la lista de los que están en este libro y que, o que solamente me muestren los que están en el libro, digamos, que está abajo en la lista. En este caso no me va a mostrar nada porque no tengo ningún libro, ninguna macro, pero para mí es importante que ustedes sepan que en este lugar vamos a encontrar las macros cuando yo tenga macros. Dale nomás cancelar y vamos a entrar ahora en el otro botón. ¿Cuál es el otro botón? El otro botón es grabar una macro. Entra un poco ahí. El botón grabar una macro te empieza a generar, porque la macro también es un objeto como un gráfico, como una tabla dinámica, como una tabla, como lo que se les ocurra. Y es un objeto que también tiene un título o tiene un nombre. Y ese nombre sugerido por Excel siempre, en este caso, va a ser macro 1, macro 2, macro 3, en la medida que ustedes van generando macros nuevas. Yo le puedo cambiar el nombre a la macro. El nombre de la macro no puede tener nomás espacio, así como cualquier nombre que se genera en Excel, ¿sí? En este caso, macro 1, yo puedo ponerle, por ejemplo, no sé, formato rojo, le voy a poner a esta primera macro que les voy a pedir que hagamos. Formato rojo. No puede tener espacio, por lo tanto tengo que escribir o todo de seguido o un guión bajo para visualmente que aparezca separado como espacio, digamos, ¿verdad? Bien, una vez que escribí ese título, ahí abajo tengo cuál va a ser el teclado abreviado que yo puedo usar para poder ejecutar la macro cuando ya grabé todo, digamos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decidir que mi macro se ejecute con teclado abreviado. Así como, por ejemplo, cuando yo le presiono control N, me convierta en negrita, cuando yo presione la tecla que escriba ahí al lado de control, va a ejecutar la macro, es decir, va a hacer el procedimiento que yo guardo en este nombre de macro. Como es un formato rojo, vamos a ponerle un poco control R, o sea, la letra R, ¿sí? Quiero que escribas ahí en ese espacio una letra R. Y otra cosa, si está en minúscula, va a aparecer en minúscula, pero si está en mayúscula, aparece automáticamente control mayús más R, ¿sí? Ya va a depender de cómo yo quiera que esté, digamos, el teclado abreviado para que se ejecute esa macro. En este caso, depende de ustedes nomás cómo quieran escribir. Yo, mi sugerencia es ponerle R para practicar. Bueno, abajo dice, ¿en dónde se va a guardar la macro? La macro se puede guardar en este libro, que es copia de Genio Excel HQ Training, o tengo un libro de macros personal, que va a ser una ubicación diferente, o un libro nuevo que todavía no se creó, ¿sí? En este caso voy a dejarle nomás en este libro para que siempre se genere o se guarde en este libro la macro que yo cree, ¿sí? Este libro, bien. Abajo yo puedo describir qué hace cada macro, porque cuando ya tenga muchas macros y todos tengan un nombre, yo voy a querer saber qué era que hacía esta macro. Ah, esta macro, qué sé yo, hace un formato, la otra macro imprime, esta otra macro me hace una tabla dinámica, la otra macro me hace un gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Si en este caso vamos a hacer algo sencillo para que ustedes me puedan entender y para que podamos ver después en Visual Basic qué es lo que se muestra adentro. Abajo, en descripción, quiero que por favor escribas selecciona, a ver, 20 celdas,
Así nomás escribí. Selecciona 20 celdas y le pone un formato rojo. Así nomás pone. Para ponerle algo, para ver después en qué lugar yo voy a encontrar esta descripción. Hasta ahí. Dale a aceptar. Bueno, y acá lo que yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Primero, es la primera macro que vamos a grabar. Segundo, cuando yo le doy grabar macro, en ese momento él va a grabar todo lo que yo haga. Eso significa movimientos, acciones, herramientas que utilicen y en el momento que yo ejecute mi macro, va a volver a hacer desde el principio hasta el final el mismo procedimiento. Entonces, quiero que Gloria me atienda para entender qué es lo que vamos a hacer. Primero, quiero que selecciones 3 columnas. Y si es 3 columnas, ¿cuándo es? No, 20 tiene que ser. No, miento, pero celdas tiene que ser, no columnas. O sea, celdas de 4 columnas y van a ser 20 celdas, pues tenés que seleccionar. Entonces, si son 4 columnas, tiene que ser 5 filas. Desde ahí, desde B, ahí donde está posicionada nomás, B2. Desde B2, andate hasta E2 y andate hasta ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta E6 andate. Al seleccionar hasta E6 serían 20 celdas, ¿verdad? 5 por 4, 20, sí. Y a esa selección quiero que, ahora andate a inicio, y en inicio quiero que le pongas el fondo rojo, quiero que le pongas borde, perdón, un borde grueso, ponele, un ratito. El botón de borde que está ahí al lado, ese. Entra ahí, ponerle borde grueso. Bueno, ahora ese contorno rojo, combinarle un poco las celdas, todas van a estar combinadas. Entonces, en combinar y centrar, se combinó y ahora quiero que escribas tu nombre o el nombre de la empresa, por poner algo nomás, ¿verdad? El nombre de la empresa o tu nombre está bien. Quiero que escribas ahí. A ese nombre quiero que le pongas, ahí puedes darle enter y va a aparecer, como está combinado, aparece abajo. Quiero que le ponga en el centro, entonces vas a tener que ir dándole esos cambios. Quiero que le aumentes a 20 el tamaño de la letra, o a 24, o sea, como para que se lea, digamos, en el centrado. Ese está bien. Ponerle en negrita, ponerle en un color amarillo, por ejemplo. Ojo que estoy haciendo cambios a propósito nomás. Todo lo que yo estoy haciendo tiene un orden. Es decir, primero la posición de la celda, segundo la selección hasta E6, tercero el borde grueso, cuarto el fondo rojo, quinto la escritura, sexto la combinación, séptimo los cambios de centrado. Es decir, hubo un orden en el procedimiento que exactamente se registró. Yo no veo dónde se registró. Se está registrando en el nombre que yo le di a la macro, que era formato rojo, pero adentro con el lenguaje de Visual Basic. Y eso vamos a ver enseguida cuando terminemos de grabar. Como yo sé que se está grabando una macro, quiero que mires, no vamos a hacer ningún movimiento, vamos a mirar nomás. A ver, allá abajo de TD3 hay como un cuadradito que es la figura del stop, ¿sí? De parar la grabación. Cuando yo veo esa figura, entonces quiere decir que se está grabando en macro. De hecho, en esta versión no veo que salga, pero ¿en qué otro lugar puedo ir a ver que se está grabando una macro? Andate un poco a dónde era, en vista parece que era. La pestaña vista, a la derecha era que estaban los botones de macro. Entramos en la flechita del botón. La flechita, quiero que veas que también está el mismo cuadradito del stop, que también está allá abajo de TD3 y dice al lado detener grabación. Entonces, en ese momento yo estoy viendo que se está grabando la macro. Repito, la grabación que se está haciendo es de procedimiento, no de tiempo de duración. O sea, no importa que yo ahora justito me vaya a una reunión que dure 3 horas, después venga y continúe mi macro, no va a guardar ese tiempo de duración de la grabación, sino el paso a paso lo que graba. ¿Se entiende? Como para que después, al ejecutar, yo vea que esto se hizo rápidamente. Bueno, una vez que hice esto, ahora voy a detener la grabación. Vamos a detener la grabación, ya sea por ahí o por el botón de abajo. Cualquiera de los botones de stop que yo presione va a parar la macro y en este momento ya no se está grabando nada, digamos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Quiero que elimine esto que acabamos de hacer, es decir, selecciona todas las 4 columnas y elimina. No digo suprimir, sino que eliminar las columnas luego, ¿sí? Eliminar. Toda la columna o la fila igual, como quieras. Toda la columna, ya está. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que ahora quiero corroborar si es que
presionando la tecla, y nuestra tecla era Control Shift R, parece que quedó, o Control R nomás. Quiero ver si se ejecuta la macro que acabo de hacer. Hace un poco, Control R o Control Shift R. Presiona. Lo que acabaste de presionar fue o Control R o Control Shift R y él automáticamente volvió a realizar el procedimiento. Ese procedimiento se hizo en ese mismo orden y yo veo el producto terminado. Pero ojo, que vos te fuiste a posicionarte en una celda más abajo, pero él se fue a hacer siempre en el mismo lugar. Es decir, el procedimiento en esta grabación, yo sin darme cuenta le pedí que siempre se haga en el mismo lugar. ¿Cómo es eso? Pásate un poco a esa hoja 1. Allá a la derecha tenés una hoja 1 que está en blanco. Andate un poco a esa. Ahí, ojo que nuestra posición ahora es I20. No importa. Presiona un poco Control R ahora. Quiero que notes que ahora esto sucedió en la hoja 1, en la misma celda donde nosotros grabamos, y hizo lo mismo que grabamos. Es decir, le puso todo igualito a lo que nosotros grabamos. Esto es generar una macro. Pero ojo que mi macro es medio cachillay nomás, ¿verdad? Que es una que hace un formateo. Ustedes pueden grabar lo que sea como una macro. Es decir, vamos a suponer que ustedes todos los días entran a la oficina y hacen un informe, pero empiezan de cero. Empiezan con una base de datos, agarran, limpian la base de datos, ordenan, filtran, eliminan algunas cosas, cambian de color ciertas cosas, eso utilizan para pasarse una tabla dinámica, la tabla dinámica se genera un gráfico dinámico, es decir, hacen un paso a paso hasta llegar hasta el informe final. Si eso lo hacen todos los días, lo ideal es no hacer todos los días el mismo procedimiento, sino guardarlo en una macro para que la macro haga por ustedes. Entonces, mi intención es mostrarle cómo funcionan las macros en Excel para que ustedes puedan usar esto a su favor y hacer que... Ah, Sandra dice que le dio un error. Sandra, tenemos que ver cuál fue el error, porque en realidad eso puede ocurrir también. Y acá lo que tengo que decirle es lo siguiente. Acuérdense que él graba todo, todos los movimientos. Supongamos nomás lo siguiente. Supongamos que la macro que se guardó en la computadora de Sandra no fue en la celda B2, sino ella se fue a hacer en J20, por ejemplo. ¿Sí? Si hizo en J20, siempre en J20 le tuvo que hacer. Pero si se grabó con un procedimiento en donde ella se movió, por ejemplo, de celda, ¿sí? Si se movió y se movió de más celdas hacia arriba o celdas hacia abajo y en algún momento la posición de la celda no es la misma donde se generó, entonces yo puedo encontrar algunos errores. Y cuando encuentro algunos errores, la modificación del error no se puede hacer desde Excel, se tiene que hacer desde Visual Basic. Pero ya enseguida vamos a entrar en el tema de los errores. Acá lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Quiero que noten que esta macro siempre se ejecuta en el mismo lugar, no importa dónde yo vaya. Pero ¿por qué es eso? Porque las macros también se pueden guardar con referencia absoluta y con referencia relativa. ¿Qué significa la referencia absoluta? Que si se guarda con referencia absoluta, siempre el procedimiento ocurre en el mismo lugar de cualquier hoja. ¿Y qué ocurre si se guarda con referencia relativa? Va a ocurrir desde la posición donde yo estoy en cualquier hoja. Entonces, hasta acá vemos que todo está produciéndose en una sola posición. Vamos a hacer ahora una macro diferente que se genere en cualquier posición, no en una sola posición nomás. Pero para eso yo tengo que conocer el botón que va a hacer eso. ¿Cuál es el botón? Un botón que todavía no vimos. Quiero que entremos otra vez en ese botón de macro, por favor. Bien, quiero que miren que ahí abajo el último botón dice usar referencias relativas y ese botón no marcamos para grabar la primera macro. Quiero que ahora entremos en el botón. Al darle clic al botón, es como que no pasó nada, pero en realidad yo active para que la siguiente macro que yo guarde, ahora se guarde con referencias relativas. ¿Qué quiere decir la referencia relativa? Que donde yo genere va a hacer exactamente ese procedimiento, pero cuando yo quiera ejecutar, va a ejecutar desde la posición donde yo esté. Y vamos a hacerlo de forma simple para que me entiendan. Bueno, ojo que todavía no pedimos grabar ninguna macro, una segunda macro. Entonces ahora, para empezar, quiero que vuelvas a borrar ¿cómo se llama? Quiero que vuelvas a borrar. De lujo. Bueno, quiero que te posiciones. A propósito, te voy a pedir que te posiciones en la misma celda donde hace rato te pusiste. Ahí. Bien. A ver, vamos a grabar dos macros. Una macro que sea para borrar toda la... O sea, vamos a hacer primero la segunda macro y después vamos a hacer la tercera que borre todo, que nos limpie la hoja, ¿sí? Bueno, va a ser
Eh, quiero que notes algo también, Gloria. Allá abajo de TD3, ahora hay un botoncito que es el botón para generar, para grabar la macro. Dale un poco clic allí. En ese momento yo veo que ahora aparece la macro 2. Yo le voy a decir ahora que mi macro se va a llamar, hace rato le llamamos formato rojo. A este le vamos a llamar formato y el color que vos quieras. No sé, poné un poco. Escribe otra vez, formato, pero el color que vos quieras, que no sea rojo, ¿verdad? Ya está, verde. Entonces nuestro control no va a ser más control R, va a ser control V. Acá lo que hay que aclarar algo también. Acuérdense que control V sirve para pegar, ¿sí? Control V corta, ¿verdad? Si en el momento que yo, pero no importa que le escriba, de hecho que quiero luego que le escribas control V. Si yo le escribo a mi macro control V, en ese momento yo dejo de que esté habilitado el control V para pegar, sino directamente hago que ahora control V sirva para mi macro nomás, ¿sí? Entonces, ojo con el tema de los teclados abreviados que puedan reemplazar algo que ustedes hacen diariamente, por ejemplo, control N negrita, control C copiar, control V corta pegar, control V larga buscar. O sea, si yo le pongo ese teclado abreviado, desde ese momento va a servir para ejecutar su macro y no para hacer lo que anteriormente servía, digamos, ¿verdad? Pero no importa, vamos a probar con este. Este libro se queda ahí. En descripción anda a ponerle que ahora vamos a seleccionar, ya no va a ser más 20 celdas, ponerle que ahora seleccionemos menos celdas nomás, no sé, 2 columnas y 5 filas son 10. Entonces selecciona 2 columnas y 5 filas, en total 10 celdas. Y 5 filas, en total 10 celdas, y cambia al color verde. Así nomás le vamos a poner, así algo sencillito, ¿sí? Y cambia al color verde. Ahí vamos a darle aceptar y vamos a empezar a grabar. Ojo que ahora se está grabando ya, ¿sí? Entonces, hacemos lo mismo que hace rato. Selecciono 2 columnas y 5 filas, en total son 10 celdas. Ahora me voy otra vez a inicio. En inicio voy a empezar a formatear. Lo mismo que hice hace rato, no sé, le vamos a poner otra vez. Color verde ahora el fondo, las letras si querés le cambiar a otro color, le pone borde grueso, quiero que le combines otra vez, quiero que le ponga negrita, quiero que le aumente el tamaño, hace rato le aumentamos a 20, ahora le vamos a aumentar a 15 nomás o a lo que fuese, escribimos otra vez Milagro, algo no tan grande como el otro, muy bien. ¿Qué más nos falta? Nos falta eso, el centrado, el cambio, el color el otro era amarillo. A este ponerle uno diferente, blanco ponerle, no sé. Algo que contraste con el verde nomás. Bien. ¿Qué más era que hicimos? Y eso no me parece bueno al pelo. Ahora podemos parar. Vamos a parar con el stop de abajo. Perfecto. Paramos. Listo. Ojo, hasta acá tenemos 2 macros. Ahora quiero guardar una tercera macro que lo que haga sea limpiar, es decir, selecciona toda la hoja y borra todo, ¿sí? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Andamos a grabar otra macro otra vez. Esta macro se va a llamar limpieza. Sí, limpieza. Limpieza, directo. Limpieza. A este le vamos a poner control L, ¿sí? Control L. Y abajo vamos a decir, selecciona toda la hoja y limpia la hoja, así nomás. Selecciona y limpia toda la hoja, algo así. De lujo, aceptar. Ahora empieza a grabar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero seleccionar. Para seleccionar toda la hoja, ya en la flechita esa arriba del 1 y a la izquierda de la A. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se le saca todo a la hoja con un solo botón? Vamos a ver que debajo del botón autosuma, abajo 2 botones, hay un botón borrar. Entra un poco en borrar un ratito, en la flechita. Y tu botón autosuma está allá a la derecha, arriba a la derecha, en la cinta de opciones en inicio. El que siempre usamos para sumar, el autosuma. Y abajo ahí, eso, ahí hay un botón borrar. Entramos en borrar y decirle borrar todo. Desapareció. Ahora ponete en la celda, no sé, A1 y ahí vamos a parar nuestra macro. Entonces andate a parar la macro. Ahora ya tenemos 3 macros. Vamos a un poco si es cierto que tenemos 3 macros. Vamos un ratito a vista. En la cinta de opciones en vista nos vamos a ver macros. Y ahora en esa lista ya tiene que haber 3 macros. Una se llama formato rojo, otra se llama formato verde y otra se llama limpieza. Bueno, acá yo quiero ejecutar formato rojo. Entonces selecciono formato rojo y le doy a ejecutar. Vamos a ver un poco qué hace.
Listo. Ahora quiero probar mi teclado abreviado para ver si se limpia. ¿Cómo era para limpiar? Control, ¿qué era? Control L. Se limpió otra vez esta hoja. Y ahora el verde era Control V corta. Control V corta hace el formato del control de ese. Pero ojo que nosotros estábamos posicionados en V2. Andate un poco un ratito a otra celda en la que quieras. Ponete en otra celda. Presiona un poco Control V otra vez. Esto es diferente entre la macro que se guarda con referencia absoluta y la macro que se guarda con referencia relativa. El que se guarda con referencia relativa o el que se graba con referencia relativa se puede ejecutar desde cualquier parte, ¿sí? Pero hace el mismo procedimiento que yo guardé. Andate un poco en otra celda otra vez, un poco más a la derecha otra vez. Control V corta otra vez. Me están persiguiendo. Hace en cualquier ubicación, desde ahí genera el procedimiento, ¿sí? Y por eso acá, para que las macros no tengan error, hay que considerar que nosotros en el colegio, en la escuela, nos enseñaron a escribir en el cuaderno de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿sí? Eso yo tengo que contemplar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en una celda y en mi procedimiento yo me voy para arriba y me voy a la izquierda, ese procedimiento, tanta celda se vaya para arriba o tanta celda a la izquierda, va a tener conflicto si yo quiero ejecutar en una celda que no tengo esa cantidad de celdas para arriba o celda a la izquierda en el momento de ejecutar. Ahí es donde yo me voy a encontrar con los errores, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que a partir de conocer una macro, si yo quiero que me funcionen bien, yo tengo que contemplar también para que no haya ningún problema, ¿sí? Bueno, control L para limpiar. Control R para que aparezca el rojo. Pero control L y nada. No te limpia todo. Control L. Solo el primero. Control L, pero era nuestra. Sí, control L era. Presionamos otra vez ahora. Control L. Y andate un poco a B2. Porque ese también hicimos con. Andate un poco a B2. Ahí. Control L. Qué raro, che. Bueno, debería de funcionar. Bueno, acá te limpia solamente si te posicionas en el que tiene, digamos, información. Tendría que ser para toda la hoja, pues no importa. Control R. Siempre en la misma celda. Si yo me voy a posicionar en otra celda, Control R siempre va a ser desde B2 en adelante. Entonces, ese es diferente al verde porque el verde se guardó con referencia relativa y el rojo se guardó con referencia absoluta. Al no usar el botón de referencia relativa, toda la macro se guardó con referencia absoluta. Pero ahora vamos a ver lo que significa usar Visual Basic. Andate un poco un ratito al botón de macros y entra otra vez en ver macros. Y ahora vamos, en vez de ejecutar, vamos a entrar en paso a paso. Miren que paso a paso me abre un programa diferente. El programa que yo veo ahora es Visual Basic. Este programa es donde se codifica Excel. Y acá es donde yo voy a ver en el sector central principal de la derecha que el formato rojo es el nombre de la macro que yo creé y está en amarillo ahora, ¿sí? Abajo veo en verde, en letras verdes, todo lo que yo escribí en la descripción. Dijimos, selecciona 20 celdas y le pone un formato rojo. Abajo veo el teclado abreviado. El teclado abreviado muestra también el control R que escribió Gloria para poder ver. Y lo que veo después son en el lenguaje de Visual Basic todo lo que hizo Gloria en su pantalla, pero escrito en el lenguaje de Visual Basic paso a paso. Entonces, primero seleccionó de B2 a 6, luego hizo un cambio de formato, le puso borde y todo está en inglés. O sea, el lenguaje de programación está en inglés, por lo tanto, si no manejo inglés, me hace más jeroglífico todavía que si manejo. Y si manejo inglés, tiene su tipo de escritura de todas las características de lo que acabamos de hacer. Quiero que te desplaces para abajo con esa barra de desplazamiento que tengo a la derecha. Eso, vamos a ver que todos los cambios que se hicieron se registraron en el lenguaje Visual Basic y esto fue lo que se generó. Este es el código que generó esa macro hasta el final.
quiero que noten que cada macro empieza con sub, que es un lenguaje ya de Visual Basic, y cuando termina dice en sub, ¿sí? Entonces, hay otros, y esto en realidad es muy largo, ¿sí? O sea, es algo que si yo quiero aprender Visual Basic y nada, la gente que estudia informática le lleva 2 años por ahí, todo el desarrollo de Visual Basic, pero les muestro porque está ligado, o sea, todo lo que yo genero, ya sea en Excel o en PowerPoint o en Word, porque ojo que en cualquier programa de Microsoft se puede, digamos, generar macros, entonces todo lleva a Visual Basic para poder verificar si la escritura está correcta. Entonces hace rato cuando Sandra me dijo, me genera error, ese error hay que corregir, pero hay que corregir acá, en Visual Basic, no en Excel. ¿Cómo se corrige en Excel? No hay una forma que yo pueda entrar desde Excel a decir, este está mal, este está bien, sino directamente eliminar y hacer de vuelta hasta que salga bien, porque a veces los errores son errores de movimientos nomás que yo haga en la planilla, pero a veces son cosas más profundas, digamos, ¿verdad? Que se puede arreglar solamente conociendo el lenguaje Visual Basic, que evidentemente ya no tenemos tiempo para poder desarrollar eso, pero para mí es muy importante que ustedes sepan esto, que cuando las personas quieren modificar una macro y entran acá, hay que conocer de Visual Basic para poder hacer eso, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que hacer yo acá? Quiero que noten que ahí también arriba, debajo de depuración, hay un botón de stop. Tengo que darle stop porque él entró en un método de controlar el paso a paso, digamos, la macro. Entonces voy a tener que hacer clic en ese botón de stop. No sé si ya le hiciste, Gloria. Parece que no, porque allá arriba en el título dice todavía interrupción. Entonces, a ver, no sé si en la cinta opciones de Visual Basic empieza en archivo, en el medio por ahí dice depuración y debajo de depuración hay un stop. Ahí lo que quiero que hagas clic, ahí. No, el cuadradito azul, ese, el cuadradito azul, ese. Ahí recién sacó del método, o sea, del modo interrupción y ahora allá a la izquierda, debajo de archivo, hay un icono de Excel. A ese yo le puedo dar un clic, él me va a volver a llevar hasta mi hoja y acá es donde yo básicamente voy a continuar haciendo. Entonces, esto es macros. O sea, la macro se utiliza un procedimiento que yo haga rutinariamente, pero yo voy a tener que ir probando. Desde las macros más pequeñas, puedo ir, cuando ya voy dominando, digamos, lo que hace una macro más pequeña, yo puedo ir, digamos, avanzando y grabando cada vez más procedimientos. Mi recomendación para hacerlo desde Excel, si ustedes tienen un proceso largo en realizar un informe, en realizar una planilla, traten de grabar parcialmente las macros, es decir, lo que puedan controlar de a uno. Por ejemplo, si primero yo bajo una base de datos a Excel y eso quiero guardar en una macro, guardo primero la macro que baja la base de datos a Excel. Y cuando voy ejecutando en fechas diferentes, con información diferente, que no me genere ningún error. Si no me genera ningún error esa macro, entonces le sumo a otro procedimiento. Después de bajar a Excel, no sé, de repente hago un filtro o selecciono para eliminar filas o para eliminar ciertas informaciones de celdas vacías, por ejemplo, se le añade esa a la macro que funcionaba bien y entonces si genera un error, ustedes van a saber dónde se encuentra el error. Entonces así de forma progresiva uno va probando las macros hasta que pueda salirle o no un error. Y una vez que le sale el error, ustedes van a poder determinar dónde está para poder hacer, digamos, varias veces la ejecución de esa macro y que puedan realizar las modificaciones correspondientes en los procedimientos que vayan cargando, ¿sí? Esa es un poco mi recomendación para poder hacerlo desde Excel. Otra cosa más que todavía no les pude decir, pero que quería mostrarle primero, eso que acabamos de ver, es que existe un lugar que se puede visualizar en Excel para que aparezca mayor cantidad de opciones que yo pueda usar con las macros. ¿Dónde es eso? Bueno, a ver, al lado de vista, en tu pestaña, en tu cinta de opciones, vos tenés complementos. Quiero que entren un poco en complemento. En complemento, por lo que veo, vos usás esas opciones con Excel, por eso se muestra en esa pestaña, pero en realidad hay que activar una pestaña que no está visible, que no está configurada normalmente en Excel y eso se hace en archivo. Quiero que te vaya un ratito a archivo, por favor, este, Gloria. Y en archivo, quiero que te vayas allá abajo, en la columna verde, abajo mismo dice opciones. En opciones,
Vamos a ver que aparece, digamos, todo esto es un panel central. En este lugar se hacen modificaciones para que el Excel que acostumbramos manejar se muestre de otra forma o reaccione de otra forma. De todo esto, vamos a entrar en la columna izquierda, vemos que se desplaza hasta centro de confianza. Quiero que entremos en complementos, que está antes del centro de confianza. Y en complementos, vamos a hacer algo, ¿sí? Complementos. A la derecha va a cambiar la información. Vemos que abajo hay una opción de administrar complementos en Excel y dice ir. Quiero que... Ah, no, disculpen, me fui a otro lado, disculpen, no era acá. Era en eh, personalizar sin dar opciones. Disculpen, estaba totalmente haciendo otra cosa. Personalizar sin dar opciones. Esto es lo que quiero poder ver. Quiero que miren que ahora tengo dos columnas. La de la izquierda muestra todos los botones que yo puedo llevar a mi cinta de opciones para poder utilizar. Y la de la derecha muestra tildado todas las pestañas que yo visualizo en mi cinta de opciones. Quiero que noten que antes de complemento hay uno llamado programador. En algunas máquinas programador se llama desarrollador, pero no importa, es lo mismo. Al seleccionar esa pestaña o esa casilla de verificación en este caso, quiero que le tildes por favor. Dale a aceptar. Vamos a ver que ahora se va a activar o va a aparecer antes de complemento una nueva pestaña. Esa pestaña de programador me da mayor cantidad de opciones para utilizar dentro de las macros. Lo que quiero que noten es que un botón que para eso activamos esta pestaña se llama seguridad de macros. Quiero que te vayas un ratito hasta ahí, por favor. Ese botón de seguridad de macros entra en el centro de confianza. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. El centro de confianza es para que ustedes puedan activar el uso de las macros en su máquina. ¿Por qué? Porque si ustedes no activan acá, todas las macros o todos los archivos que están en las macros perdón, todas las macros que están en los archivos que ustedes quieren usar no se van a habilitar. Excel va a bloquear y va a eliminar las macros para que ustedes no puedan hacer. Pero ¿por qué Excel hace eso? Porque estos hackers que suelen hacer sus fechorías hacen macros maliciosas, o sea, con códigos maliciosos, para que cuando uno sin conocer o sin tener la confianza, la certeza de que ese archivo proviene de una fuente de confianza, se ejecutan y pueden hacerle daño, digamos, a las máquinas. Antes, digamos, era más que ahora, porque ahora hay mejores antivirus, pero en algún momento esto fue un conflicto para las empresas que tenían Excel en sus máquinas y que ocurrían, digamos, cambios o se eliminaban la información de la empresa. Entonces, Excel generó un centro de confianza para poder habilitar o no. La idea es que en este lugar yo pueda o deshabilitar todas las macros o habilitar todas las macros. Quiero que vean que esto de forma predeterminada viene en deshabilitar todas las macros con notificación. Es decir, le notifica que tiene macro y pum, ya le deshabilita automáticamente. Entonces, si yo quiero seguir usando macro o si yo voy a usar macro en mi máquina, yo tengo que habilitar para que no me elimine las macros de forma automática. Y quiero que miren que el último dice habilitar todas las macros y entre paréntesis dice no recomendado. Puede ejecutarse código posiblemente peligroso. Por lo tanto, para entender, puede que yo ahora esté generando estas macros, pero guardo, vuelvo el lunes a trabajar, vengo y abro. Al abrir, si esto está para deshabilitar todas las macros, yo ya no voy a encontrar mis macros, ¿sí? Entonces, si quiero usar macros en mi máquina, voy a tener que pasar a deshabilitar todas excepto macro firmada digitalmente. No sé, por si el que hace la macro tiene una firma digital, entonces esa no va a deshabilitar. Puede no deshabilitar sin notificación o puede directamente habilitar todas las macros, no importa de qué fuente venga. Por eso es muy importante que ustedes sepan que esto queda a disposición de cada usuario para saber qué nivel es el recomendado. Si yo quiero seguir usando, en este caso tendría que ser habilitar todas las macros, entonces yo voy a poder seguir usando esto. Otra cosa más, esto es por el tema de seguridad de macro. Vamos a darle cancelar un ratito, por favor, Gloria. Voy a explicar una cosa más. Estas macros se guardaron en este libro, pero si a este libro yo le guardo así tal cual como está, ojo que la extensión de este libro es XLSX. Yo guardo hoy, abro el lunes y si quiero buscarle a las macros ya no van a estar. ¿Por qué? Porque Excel solamente mantiene las macros en los libros que tengan la extensión para usar macros. ¿Y cuál es esa extensión? Quiero que nos vayamos un ratito a archivo guardar como, Gloria, por favor. En archivo guardar como
yo voy a ver que, y no sé en qué carpeta está esto, pero dale, discúlpame, allá abajo dice examinar, no miento, perdón, ahí donde dice libro de Excel, dice la extensión XLSX. Allá a la derecha hay una flechita, eso. Si yo entro acá, quiero que noten que el siguiente es libro de Excel habilitado para macros y me muestra asterisco.xlsm. Es decir, para que estas macros que acabo de hacer, las tres que acabo de hacer, se guarden y que yo el lunes o cuando quiera abrir este archivo pueda volver a usar, estén todavía, yo tengo que cambiar a ese tipo de extensión. Solo así Excel me va a mantener las macros en el archivo. Si yo guardo con XLSX, que es lo normal, estas macros se borran hoy mismo y el lunes cuando quiero abrir ya no van a estar visibles o disponibles, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer el cambio. Cambiarle al tipo, dejarle en XLSM, darle guardar. Vas a ver entonces que este archivo va a pasar a ser para macro. ¿Cómo podemos comprobar si esto quedó guardado? Cerrar un poco este archivo un ratito. Quiero que entre otra vez en el lugar donde te ibas vos a abrir el archivo. Evidentemente ya no va a estar con el mismo formato. Y quiero que noten que ese archivo era el que no tenía el habilitado para macro. El que tiene para macro está allá a tu izquierda, parece. Y tiene así tipo un pergamino de color verde, blanco y tiene un signo de admiración, ¿sí? En eso se diferencia el archivo que es para macro y el que no es para macro. No sé si es ese, sí, copia de y tiene el pergamino a tu izquierda, ya a tu izquierda de Casper Security, a tu izquierda abajo de tu PDF, ese es. Esos son los dos. Entonces, uno diferencia por el icono. A ver, para entender, si yo entro en el que no tiene el pergamino, yo no voy a encontrar a las macros. Pero si entro en el que tiene el pergamino, le tengo que encontrar a las macros. Entra un poco en ese, por favor, Gloria. Al darle doble clic, va a abrir el archivo y salta la advertencia de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no le dijimos que habilite todas las macros. Entonces acá es donde yo le tengo que decirle nomás habilitar contenido, decirle nomás continuar y control L tiene que limpiar este. Proba un poco. No limpia, veo. Qué raro. Bueno, se guardó así. Eh, Y si te quedas en V2, si te quedas en V2 y le das control L, ese sí, quiere decir que está la macro todavía en el archivo y está ejecutando. Control V corta, tiene que poner el verde. Están las macros. Entonces, esto es lo que sí o sí yo necesito saber para poder seguir utilizando mis archivos con macros. Suele ocurrir que yo hago, no sé, todo un procedimiento larguísimo en 10 macros, pónganle. Hago mis macros, pero me olvidé de pasar al formato habilitado para macros. Cierro, guardo, yo pensando que mi macro está todo bien hecho. Tardé muchísimo en hacer todas las macros, me voy y vengo. Cuando abro, desaparecieron mis macros. ¿Por qué no encuentro? Porque no guardé con el tipo de libro habilitado para macro. Esto es muy importante cuando yo quiero usar macro. En el examen, yo le pido que ustedes hagan una macro. El último ejercicio del examen es hacer un ejercicio con macro y es generar una macro que cambie de color, por eso les muestro este tema de los cambios de color y que el archivo del examen pase al formato de habilitado para macro. ¿Por qué? Y porque solo así esa macro que le pido en el examen se va a quedar en ese archivo y cuando ustedes me envíen yo pueda saber que hicieron uno y que se puede ejecutar y yo voy a comprobar si se puede ejecutar. Entonces, le pido mil disculpas si quedó, digamos, algo pendiente. Yo quiero que sepan que toda la clase, todo el curso quedó en video. Por lo tanto, eso ustedes tienen acceso irrestricto, digamos, a todas las clases todo el tiempo. Eso yo no elimino. Por lo tanto, este último correo que voy a enviar con el link de esta clase inclusive queda para que ustedes usen cuando quieran. Yo no voy a eliminar el video de ese lugar y puedan repasar cuando quieran. Adicional a eso, lo que yo les digo es que yo a todos mis alumnos le doy soporte de por vida, por llamarla de alguna forma, hasta que yo muera, ¿verdad? De cualquier planilla que tengan, digamos, con problemas. O sea, ustedes me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, me pueden escribir al correo, en el tiempo que yo no tenga clase, voy a tratar de ayudarle a solucionar ese problema. Si tienen así macros complejas, si tienen planillas así súper, ultra complicadas que ustedes necesiten que yo le dé una mano adelante. De hecho, ya algunas compañeras me estuvieron escribiendo por algunos casos que tenían para mejorar alguna planilla. Yo le estuve dando la mano sin ningún problema, sin ningún costo y en el tiempo que yo pueda
Por lo tanto, quiero que eso también se quede, digamos, como un valor más agregado de este curso, que independientemente a la nota que ustedes saquen en su examen, a que pudieron estar en todas las clases o no pudieron estar en todas las clases, tengan esa posibilidad de contactarme y yo estoy al toque ahí para tratar de ayudarle con cualquier planilla o con cualquier cosa que ustedes quieran mejorar, digamos, en sus planillas. Yo le puedo ir dando ideas, le puedo ir dando plantillas, le puedo dar una mano ayudándole a eso. Así es que a su disposición. Son las 12 o'clock. Repito, le voy a enviar el examen. Quiero que vuelvan a hacer, quiero que me envíen. Les doy como tope hasta el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que dar un curso en horario de trabajo es muy complicado. Valoro mucho el tiempo de ustedes. Espero que les haya servido este contenido. Fue un placer para mí hacer un curso a la distancia con ustedes, que siempre estén conectados y que puedan estar este, eh, compartiendo un poco su tiempo también con todos sus compañeros. Y bueno, a las órdenes voy a estar enviándole, como les digo, el correo. Y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, ¿sí? Estoy en ese número de teléfono, en ese correo, cuando quieran, ¿sí? Ese grupo yo dejo ahí abierto, el grupo de WhatsApp, por cualquier cosa, bombardéme con lo que quieran, que yo les voy a dar una mano siempre, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos y cualquier cosita estamos a las órdenes. Hasta Saludos. luego. Hasta luego.